todos los gerentes de salud femenina son hombres. Y la verdad que con una mirada old school, no por ahí con una mirada como más moderna, en donde, tratamos de resolver problemas independientemente de género, sexo y un montón de otras variables, digamos, sino que es como una mirada super old school y claro, es imposible que alguien tome una decisión con foco en la mujer si son todos hombres los que están ahí medio como liderando, ¿no? Y medio con esa visión de poca empatía o de poco de ponerse en el lugar del otro, que me parece que las nuevas generaciones ya no traemos eso, ¿no? O sea, ahora es como, no me importa quién seas, yo quiero hacerte la vida más fácil. No me importa ni de dónde vengas, ni quién seas, ni cómo pienses, yo te quiero hacer la vida más fácil. Que es un poco como pensamos nosotros. A mí no me importa que el producto no sea para mí. O sea, yo quiero construir una empresa que solucione un problema para quien sea. Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Te pasó alguna vez que te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron y viven más alineados a sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones de libros o podcast, junto a mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más, uniéndote al correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Conté la semana pasada la mayor novedad de este año en Tiene que haber algo más. Abrimos la comunidad, que es un espacio exclusivo donde nos vamos a ayudar entre todos. Todos los inscriptos tienen acceso a contenido que no va a existir públicamente en ningún otro lado. Vamos a hacer sesiones en vivo con los invitados del podcast para que les puedas preguntar lo que vos quieras, clases conmigo y sesiones de acompañamiento entre todos los miembros para poder potenciarnos entre todos. Abrimos solamente 50 cupos para los primeros bancantes de este proyecto y ya se llenaron varios. Empezamos el 7 de diciembre del 2022 y anótate en tienequehaberalgomás.com/comunidad. Esta semana charlé con Franco Lacrampete. Él estudió una licenciatura en Administración y Sistemas en ITBA, trabajó en la industria de e-commerce durante muchos años y estudiamos juntos en Singularity University. Él es CEO y cofundador de Choice, donde proponen que el cuidado de la salud se llame de manera más simple con tratamientos que se pueden hacer desde tu casa, como por ejemplo tratamientos de anticoncepción, caída capilar y disfunción eréctil. Conversamos de cómo es entrar a una industria de salud con un servicio disruptivo para un público moderno, cómo hicieron para levantar una ronda de capital de inversión, el ser fundadores hombres ofreciendo un primer servicio que era exclusivo para mujeres y cómo expanden a otros países. Puedes buscar esta conversación con video en YouTube y redes sociales, en @tiene que haber algo más. Cuando termines, contame qué te pareció este capítulo. Hola Franco, bienvenido, Tiene que haber algo más. Gracias hoy por venir a conversar conmigo. No, muchísimas gracias por la invitación. Estoy emocionado y divertido. Bien, ¿querés presentarte quién sos vos para empezar este capítulo? Dale, perfecto. Bueno, mi nombre es Franco Lacrampete, tengo 28 años, nací acá en Buenos Aires, en Capital, y estudié en el ITBA, una carrera que es bastante nueva, o sea, no tiene muchos años. Es la primera carrera que no era de ingeniería dentro del ITBA, que se llama Administración y Sistemas, que está bastante buena porque no es el clásico de administración de empresas, sino que es como administración, pero combinado con todo lo que tiene como el mundo moderno. Tipo, no sé, habíamos visto programación, habíamos visto infraestructura, marketing digital. Así que caí en un buen lugar, porque caí medio como de casualidad. Llegué por ingeniería mecatrónica, nada que ver. Estaba medio perdido. Y de repente llegué ahí y me dijeron, no, pibe, es por acá. Y cuando me mostraron eso me encantó. Me gusta mucho hacer deporte, así que eso lo mantengo. Es como algo que me hace salir un poco del día a día o de la vorágine del día a día. Y me gusta muchísimo la música. Muchísimo. Y contanos qué es Choice. Así la gente tiene mucho más contexto de las preguntas que se vienen para que sepan qué es el emprendimiento que estás haciendo ahora. Choice es la primera plataforma digital de telemedicina y abastecimiento de medicamentos para los pacientes crónicos de Latinoamérica. Y digo la primera porque es la primera que tiene un enfoque de D2C, o sea, le hablamos directamente al usuario y hacemos todo el punta a punta del servicio nosotros, pero no vamos a través de ni una cobertura médica, ni a través de un hospital, ni a través de una clínica, porque el mundo de health está lleno de B2B, digamos, ¿no? Pero le hablamos directamente al paciente que tiene un objetivo de salud, una condición, y lo ayudamos tanto en el diagnóstico como en el abastecimiento crónico de sus medicamentos, sin salir de su casa, que es como la propuesta
más fuerte de todas. Bueno, uno de los primeros tratamientos con los que ustedes empezaron, pastillas anticonceptivas para mujeres. Ustedes son 2 socios hombres. ¿Cómo es emprender en un problema que vos no tenés, que vos no sos el usuario y venís a resolverle un problema a alguien? ¿Cómo se siente eso? Está bueno porque para mí fue el ejercicio de empatía más grande de mi carrera profesional. O sea, porque realmente, como hasta pensé en tomar un placebo, digamos, como para poder vivir el proceso. Pero te lo conecto con cómo arrancó Choice, o sea, porque está conectado específicamente con esa parte. Choice lo pensamos como idea en el 2019, o sea, pre-pandemia. Y básicamente cómo surgió la idea o cómo detectamos la oportunidad. Nosotros tenemos un grupo con los de la facultad que nos llevamos muy bien y éramos tipo culo y calzón, estábamos todo el tiempo juntos. Y cuando nos juntábamos a cenar era muy gracioso porque a las 10 de la noche sonaban todas las alarmas, ¿no? Y las chicas iban a la billetera y tomaban una pastilla. Y lo que también nos llamaba la atención es que los chicos también iban a la billetera. O sea, les sonaban también la alarma de los chicos. Cuando indagamos un poco más, claro, las chicas iban a tomar la pastilla anticonceptiva y los chicos iban a tomar el finasteride. Pero la realidad es que había más chicas tomando anticonceptivos que chicos tomando el finasteride. El finasteride es para la caída capilar. Pero era muy loco porque a las 10 de la noche, pero era el unísono de todas las alarmas sonando y toda la gente tomando medicación. Ahí, claro, lo que nos dimos cuenta es básicamente que un montón de gente joven, digamos, es paciente o toma alguna medicación y nosotros en la cabeza generalmente la asociamos como medicación crónica o medicación de todos los días a la gente mayor, ¿no? Entonces, primero ahí cuando vimos eso dijimos, che, ¿qué onda esto? ¿Por qué hay tanta gente a temprana edad tomando medicamentos crónicos, ¿no? Y bueno, indagamos un poco más en el proceso de la mujer. Y cuando vimos ahí, encontramos como tirando para atrás o preguntándoles un proceso enorme y súper traumático para poder conseguir una medicación. O sea, básicamente lo que estaba pasando es, estaban utilizando un método anticonceptivo que por naturaleza, si bien la planificación familiar es una decisión de la pareja, lo que estábamos viendo es que primero el método caía sobre todo el peso en la mujer, digamos, ¿no? O sea, toda la responsabilidad, acordarse de tomarlo, elegir cuál, ir a la visita con la ginecóloga, etcétera, caía todo sobre la mujer. Entonces, lo que habíamos detectado ahí es que claramente la mujer tenía que tomar todos los días algo, tenía que ocuparse cada 3 meses de conseguir el turno con el ginecólogo, ir hasta la visita presencial, conseguir la receta y después ir hasta la farmacia, ¿no? Y lo que habíamos visto es que por suerte era como nuestros amigos son unos genios o son piola en ese sentido y como que yo te puedo acompañar, te llevo hasta el ginecólogo, te banco ahí en la sala de espera, después vamos juntos a la farmacia y te ayuda o lo compro, no sé, es como que podés como ayudar, pero la realidad es que en el 100% de las veces, termina cayendo todo el peso sobre la mujer. Entonces cuando vimos todo eso, indagamos, che, esto no puede ser así. O sea, no puede ser tan difícil conseguir un medicamento y que encima el hecho de que lo tomes tarde o que no lo consigas tenía un objetivo o tenía una consecuencia altísima, que era que vos no cumplas tu objetivo, ¿no? Si vos estás tomando un anticonceptivo es porque no querés quedar embarazada. Y que todo ese proceso sea tan traumático hacía que vos no puedas cumplir ese objetivo, que no es un objetivo que es una pavada, ¿no? O sea, yo vengo de trabajar en Garbarino y en Garbarino, si llega un día tarde a la tostadora, no era tan terrible, ¿no? Bueno, un día sin desayuno. Acá es cada día que no tenés la medicación en tiempo y forma, empieza a bajar el porcentaje de efectividad, ¿no? Entonces dijimos, che, problema gigante, friccionante, repetitivo, que cae todo sobre la mujer y nadie está poniendo atención a esto. Así que ahí fue cuando básicamente nos metimos de lleno y cuando seguimos indagando un poco más, descubrimos que simplemente por el hecho de la componente hormonal, la mujer entra mucho más temprano en el sistema de salud que el hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, la menstruación ya aparece a temprana edad, o sea que a temprana edad vos vas a tu ginecólogo, empezás a hablar con esa persona de un montón de cosas de sexualidad y vas recurrentemente a hacerte un PAP, un transvaginal, un chequeo de mamografía, etcétera, que el hombre no aparece a tan temprana edad dentro del sistema de salud. Así que lo segundo que me llamó la atención es, che, cómo el sistema de salud, sabiendo que la mujer aparece mucho más rápido en el sistema de salud, no le pone foco a dar un servicio, ¿no? O sea, ¿por qué nadie está pensando en la salud femenina con mucho más foco que en la salud masculina? Y la realidad es que eso surge sin ningún discurso feminista ni machista, o sea, nosotros ya más como una mirada más como agnóstica, ¿no? De ver, che, no hay nadie poniendo foco en eso. ¿Por qué crees? ¿Por qué creo que sucede eso? Me enteré cuando me metí en la industria, digamos, ¿no? Me empecé a meter en la industria, empezamos a hacer Choice, empezamos a tener reuniones con laboratorios y
y lo que empiezo a ver es que todos los gerentes de salud femenina son hombres, ¿no? Y la verdad que bastante con una mirada old school, no por ahí con una mirada como más moderna, en donde, tratamos de resolver problemas y independientemente de género, sexo y un montón de otras variables, digamos, sino que es como una mirada super old school y claro, es imposible que alguien tome una decisión con foco en la mujer si son todos hombres los que están ahí medio como liderando, ¿no? Y medio con esa visión de poca empatía o de poco de ponerse en el lugar del otro, que me parece que las nuevas generaciones ya no traemos eso, ¿no? O sea, ahora es como, no me importa quién seas, yo quiero hacerte la vida más fácil. No me importa ni de dónde vengas, ni quién seas, ni cómo pienses, yo te quiero hacer la vida más fácil. Que es un poco como pensamos nosotros. A mí no me importa que el producto no sea para mí. O sea, yo quiero construir una empresa que solucione un problema para quien sea. Así que cuando detectamos eso, lanzamos Choice, agarramos el primer tratamiento anticonceptivos y mucho foco en Women Health, digamos, ¿no? De hecho, nos describíamos como una empresa de salud femenina. Corto hasta ahí, no te quiero spoilear para adelante, pero digamos, esa fue por la razón que arrancamos con anticonceptivos y cómo llegamos a la problemática, digamos. ¿Cómo crees que influyó que sean 2 socios hombres? Empezando por este problema. En el negocio, la verdad es que creo que no influyó ni negativo, o sea, no voy a decir positivamente porque lo logramos y pudimos arrancar y pudimos empezar a dar la solución. Nos enfocamos mucho en lo negativo, en qué podía tener de negativo que seamos 2 hombres haciendo eso. Entonces, lo que siempre tuvimos en claro es que nunca íbamos a poder probar nosotros el producto punta a punta, ¿no? O sea, podríamos hacer todo el testing de cómo funciona la parte de telemedicina, prescripción, que me llegue el medicamento, pero hay algo que era fundamental, es que yo no menstruo, ¿no? Yo no menstruo y yo no tomo la pastilla. Y para eso lo que hicimos es, nos rodeamos el máximo que podíamos de personas que consuman el producto, o sea, de personas menstruantes. Y con muchísimo ida y vuelta del pain point y de cada parte del proceso. O sea, sabíamos que teníamos un déficit y tratamos de suplirlo con un montón de feedback, de ponernos en el lugar del usuario. O sea, ¿qué es el problema de tu consulta ginecológica? No, que yo voy a mi ginecólogo y no me pregunta nada, no me cuenta nada, agarra y me encaja el medicamento que ella quiere venderme del laboratorio. Perfecto, eso no puede pasar más. O sea, vos tenés que poder elegir. Te tengo que dar todo el abanico disponible de medicamentos y que sea la charla más consensuada posible. Perfecto, solucionamos eso. No, pero es un perno porque yo tengo que ir a tal farmacia porque tengo mi cobertura. Perfecto, no vas más a la farmacia, nos ocupamos nosotros. No, pero yo voy cada 3 meses a la ginecóloga, ni me mira y me deja la receta en secretaría y me hace ir hasta allá. Perfecto, no vas a ir más a eso. O sea, como ir eliminando todas esas barreras y todas esas malas experiencias que tenía el sistema de salud y adaptarlas dentro de nuestra plataforma, siempre igual con el check de que lo que estemos haciendo sea un correcto procedimiento médico, ¿no? Porque hay algo que, por ejemplo, pasa en anticonceptivos, es que vos querés poder elegir, yo quiero el anillo anticonceptivo, pero si desde el punto de vista científico vos no podés consumir estrógenos, por ejemplo, y el anillo tiene estrógenos, bueno, nosotros tenemos que dar el feedback de que ese método, por alguna razón científica, digamos, no está disponible para vos. Pero que te den ese feedback, ¿no? Es como, no, esto no podés, no podés por esto y esto. Es como educar al paciente, empoderarlo desde ese punto de vista para que pueda tener un mejor conocimiento de la decisión que se está tomando. Entonces, básicamente, para hacerlo como long story short, mapeamos todo el proceso y en cada lugar que había un pain o una queja del usuario, tratamos de hacer justamente lo contrario o hacer lo que creíamos que era correctamente. Pero muchísimo ida y vuelta, te juro, literal, pensé hasta tomar el placebo todos los días porque nosotros como hombres desconocemos lo que es ese laburo, ¿no? Esa carga emocional de que se retrasa un día la menstruación y ya aparece como la preocupación, con suma validez, digamos, ¿no? Entonces nosotros esa carga no la tenemos, no tenemos la carga de tener que ir a comprar un test y pensar que estamos embarazados. O sea, hay un montón de cosas, yo no voy a trabajar con esa carga en la cabeza. Entonces, muchísimo ida y vuelta de, mirá, o sea, como hasta que nos tiroteen en ese sentido. Mirá, vos flaco, estás haciendo esta empresa, pero no tenés ni idea de lo que es que te pase esto, no tenés ni idea de esto. Y sí, la verdad no tengo ni idea, contámelo, pero yo quiero ayudar a poder resolverlo, ¿no? Es como, lamentablemente se me ocurrió a mí la idea, positivamente lo podemos transformar en que si me lleno de feedback voy a solucionar ese problema que tenés en la diaria y ocupate de otra cosa, o sea, olvidate de esto que yo te lo resuelvo, seguí con tu vida, ¿no? Que es un poco
la idea de choice. O sea, olvídate de las filas en las farmacias, de las esperas en el turno médico, de que la gente no te escuche. Eso olvídate, yo te lo resuelvo. Y seguí con tus objetivos del día a día, que bastante ocupados estamos todos, ¿no? Sobre todo con los que tenemos una vida laboralmente activa, no queremos perder tiempo en eso. ¿Te pasó alguna vez que te pongan en jaque de esto de como vos no entendés el problema? Sí, nos ha pasado como en algunas reuniones como diciendo, pero para ustedes es muy fácil, no sé qué. Y la verdad es que en cierto punto tienen razón. Para nosotros es más fácil. O sea, es como, vos no entendés, y la verdad sí, no lo entendía. O sea, por eso estoy seguramente en una reunión con alguien que lo entiende para preguntarle. O para vos es más fácil, sí, la verdad es más fácil. O sea, el sistema de salud a veces está más pensado para hombres. O sea, y ahí es como que se termina aflojando la conversación, porque realmente tiene razón. O sea, yo no me quiero poner a discutir sobre eso. Todo lo contrario, yo prefiero que me digan cómo y yo tratar de arreglar lo que es para lo que nos consideramos como equipo, que somos buenos. Nosotros somos buenos arreglando problemas, ¿no? Entonces, no soy bueno debatiéndote o tratando de explicarte algo que desconozco, porque lo desconozco. Así que sí, nos ha pasado, pero por suerte es como que todo el mundo, cuando le digo, sí, la verdad tienes razón, es como, no lo conozco, es como que ahí afloja por ahí, y en vez de ir como más a una discusión como de batalla, cuando se da cuenta que no hay batalla en realidad, sino que simplemente estamos como para construir, es como que todo se afloja. Yo creo que eso se puede transformar en una negativa cuando le querés explicar vos algo a la otra persona que encima no sabes. O sea, es como que yo te explique a vos cómo es la menstruación. Yo no menstruo, o sea, no, la verdad no tengo ni idea. Pero sí me preocupa que vos que sabes no la estés pasando bien, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es como que ha pasado, pero nunca tuve así una discusión fuerte ni nada, porque se afloja rápidamente. Claro, está bueno ese mecanismo de desarmar la conversación cuando los dos se ponen del mismo lado para solucionar un problema, en vez de yo me las sé todas, vengo acá a decirte cómo hacer las cosas. Sí, es que te pones como una posición de escucha activa, en realidad, ¿no? No como ni de querer resolverte todo, como decís, está lleno de problemas, te quiero resolver, porque tampoco está buena esa posición, sino más de, hay un problema, no tenés un problema, hay un problema porque es agnóstico vos, en realidad le pasa a vos y a un montón de personas más, y yo necesito de tu feedback porque yo estoy construyendo una solución. Y ahí cuando te pones de ese lado como más colaborativo y de gracias a vos y todo lo que me digas vamos a poder resolverlo, es como que se desarma fácilmente ahí. ¿Qué cosas hicieron bien o qué cosas le funcionaron para conseguir buen feedback de las personas que estaban probando todo esto? Mira, la verdad que el problema es tan grande, o el consumo, o en el mercado que nos metimos el consumo es tan masivo, que el feedback lo conseguimos muy rápidamente de la gente que nos rodea. O sea, no tuvimos que salir a buscar como una campaña de feedback o algo así muy intensivo, sino que la realidad es esa misma mesa en la que te dije que sonaban todas las alarmas a las 10 de la noche, nos sentamos y empezamos a construir feedback. Lo que sí tuvimos que trabajar es un poco de escuchar campanas más distintas, ¿no? O sea, la realidad, o sea, para ser sinceros, grupo de Litva, es como perfil OSDE, ¿no? O sea, poder adquisitivo alto, con otro tipo de problemáticas del día a día, pero la realidad es que el tipo de usuario OSDE se extrapola a un galeno Swiss Medical, o sea, te sirve como para bastantes tipos de usuario o de buyer persona, digamos, ¿no? Entonces, después lo que tuvimos que pasar es como meternos más en salud pública. ¿Qué onda? ¿Cómo soluciona otro tipo de usuario este problema? Y meternos más como en política de salud pública, nos reunimos con el gobierno de la ciudad para que nos cuenten cómo solucionan el mismo problema de anticoncepción para otro tipo de estratos sociales. Después también tratarlo de conseguir la mayor diversidad por tipo de uso de medicamento. Hay algunos que usan por el corto plazo, ¿no? Como los anticonceptivos, la pastilla, y había otro tipo de usuarios que iban por ahí por métodos de larga duración como el DIU, y si bien era algo que no queríamos en principio meter dentro del negocio, queríamos entender cómo funcionaba, o sea, por qué una persona iba por un método de largo, o sea, la primera pregunta que era como, si existe el de largo, ¿por qué la gente va por el de corto? ¿No? Y ahí es como más, ¿y vos por qué no te pones el DIU? Perfecto, lo entendí, es claro, o sea, más allá de la eficacia o de la facilidad, hay un montón de cosas acá, vos no te interviene en el cuerpo, vos no tenés la hormona yendo por todos lados, entonces lo que tratamos de hacer es como tratar de usar distintos tipos de usuarios de realidad desde el punto de vista como de su día a día, ¿no? Desde el día a día de un OSDE hasta un día a día de una persona de salud pública, y después
eso tratar de tener muchos muestreos por el tipo de método, ¿no? Desde el anillo, el parche, la inyección, la pastilla y cuál era como el proceso de decisión de cada uno para poder elegir el método. Y después toda esa lógica se la terminamos embebiendo al equipo médico, ¿no? Digo, las preguntas que hace el equipo médico, las preguntas que hace en realidad la plataforma de manera automática, es como para poder traer esos insights de qué perfil de usuario estamos teniendo dentro de la plataforma y por ahí cuáles son sus expectativas con Choice. Pero la realidad es que, como te digo, el mercado es tan grande que si nosotros agarramos 10 amigas y habíamos encontrado toda esa variedad. O sea, teníamos una que iba por el lado del anillo, otra por pastillas, otra que no tomaba también, y por qué no toman, ¿no? Y mucho feedback del tema de el uso de las hormonas, etcétera, y tratar de entender científicamente bien cómo poder informar eso, porque también en internet hay un montón de desinformación, digamos, sobre la ciencia en sí. O sea, se simplifican un montón de cosas que son bastante complejas. Para el long story short también ahí es como que fue fácil conseguir porque hay un montón de gente utilizando métodos anticonceptivos, así que hicimos como amigos, hicimos encuestas, seguimos haciendo ahora entrevistas de usuario como para seguir generando ese feedback. Vamos para antes de que Choice existiera. ¿Cómo era tu trayectoria laboral antes de emprender? Mirá, yo siempre digo que soy bastante afortunado porque desde el día -1 que tengo claro que quería emprender. Y desde el -1 te voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando estaba en el colegio me armé un marketplace de jueguitos. Tenía un foro, estaba metido en un foro y había descubierto una persona en China que podía hacerme como de supplier de videojuegos. Yo publicaba los juegos en el foro, los jueguitos de Play 4, de computadora, y cuando me lo compraban me daba vuelta y lo traía vía courier, todo esto con 16, 17 años, no me acuerdo cuánto tenía, desde China, y le ponía un markup al precio ese. Entonces siempre fui como medio como busca así de hacer algo en tecnología por internet. O sea, básicamente ahí me había armado un marketplace, pero recontra manual, por un foro de jueguitos. Y cuando llego al ITBA, llego con esto de la ingeniería mecatrónica, porque en realidad yo había visto, a mí me gustaba mucho tipo Apple o las empresas como así de consumo masivo, medio como digitales, y me gustaba mucho como el proceso de producción de lo que vendían. Entonces yo llegué como a la facultad medio por eso. Y ahí me guiaron y me dicen, che, no, a vos en realidad lo que te gustan son los negocios digitales. No te gusta ponerte a fabricar el producto, todo eso. Como que te gusta el punta a punta. Terrible, ¿no? Porque en un segundo, ni yo tenía claro eso. O sea, en un segundo como que me vieron así y me mandaron por ahí. Y después como estudio la carrera y salgo, y lo primero que me pongo a buscar es una startup. En el IPA por naturaleza estaba Mercado Libre, JP Morgan, todos tipo tratando de llevarse el talento de ahí. Yo tenía clarísimo que quería una startup. Porque yo quería hacer mi startup y para poder llegar a eso se me ocurrió como un caminito que era, si trabajo en otros, voy a aprender cosas de los startups para yo después poder como tratar de llevar toda esa experiencia al mío. Así que de ahí salí a avenida.com, que entré y a los 6 meses cerró. O sea, fue terrible, es como mi primera experiencia laboral. Nos echaron a todos a los 6 meses porque se había gastado toda la plata de la última ronda y no habían llegado a los objetivos. La verdad como experiencia fue buenísima en realidad, porque vi tipo cómo es tener que ajustar, empezar, o sea, todo lo que ahora por ahí están viendo en los demás startups que está pasando a nivel mundial, yo ya lo vi en ese momento, cómo es el proceso digamos, ¿no? De que ajusten el equipo, de que cada vez reduzcan más los costos, como que se pongan muy muy fuertes con el tema de los objetivos de profit, no sé qué, y también vi que no salió y nos tuvieron que despedir a todos y vi cómo es que despiden a todos en una oficina y que toda la gente se vaya llorando. O sea, la realidad es como primera experiencia, es medio traumático, pero aprendí como los don't, ¿no? Como todo lo que no había que hacer para llegar a esa situación. ¿Qué no hay que hacer? Mucho de la comunicación, por ejemplo, es como que no teníamos por ahí tanta visibilidad de lo que estaba sucediendo y nos íbamos enterando de repente, no sé, nuestra oficina la veíamos en alquiler en una página, ¿no? Entonces era como, si están en alquileres porque esta oficina no va a ser más la nuestra. O de repente recortaban el presupuesto de compras, pero no había una visibilidad de por qué se estaba sucediendo. No sé, mucho como la comunicación, o sea, la gente, si le decís que está todo mal, hasta por ahí se pone en modo de, che, bueno, entonces lo vamos a sacar adelante, pero si no le decís es como que empieza el miedo, el terror, no sé, no me gustó mucho esa parte. Igual son cosas que son re difíciles de manejar, digamos, ¿no? No es que me ponga en modo crítica. Pero bueno, yo que estaba ahí como equipo, por ahí en ese momento, no sé, me hacía ruido cuando sucedía todo eso. Sí, imagínate el empleado que decidió comprar
lo que sea, pensando que iba a tener su trabajo cuando no. Claro, no. Bueno, eso también. Está bueno, otra que aprendí es como la carga que vos asumís cuando traes a alguien a trabajar con vos. Tenés que tener muy claro, si dan 6 meses, no hay problema, decime. Porque yo, por ejemplo, como estaba saliendo de la facultad, no tengo problema que por ahí me dice, che, vení acá y por ahí en 6 meses esto no existe. Buenísimo, no tengo drama. Digo, si me decís no tengo drama al final, pero por ahí si hay alguien que sí tiene drama, está bueno que lo sepa, ¿no? Porque por ahí está dejando una carrera o algo así en algún lugar que hace muchos años viene laburando y después eso se transforma en una mala experiencia. Entonces, mucha visibilidad desde el punto de la entrevista de, no sé, cuánto runway tenemos. Che, nos quedan 18 meses. Con esta ronda que levantamos son 18 meses. ¿Estás o no estás? ¿Estás buscando algo de 24 meses? Bueno, por ahí acá no es. Como que no hay problema. Pero es como medio, todo se basa como en la comunicación, ¿no? Como en la transparencia de, cuando es lo bueno, viste, contamos todos los buenos, crecimos al 200%. Bueno, este mes no crecimos. Y si no crecemos, nos quedan 3 meses menos de vida. Como que puede ser como medio ácido, ¿no? Pero creo que la gente quiere como que le des esa acidez. Total, de ellos después tomarán la decisión. Y si la gente decide no avanzar o algo así, es como sumamente válido. Así que de eso me sirvió. También aprendí un montón de cosas buenas. Digo, los founders, la verdad que eran unos animales, o sea, y eran cero verticales. Yo entré y me sentaba al lado de Alan un genio, era como que súper metido, pero es difícil después. El tema de comunicación por ahí es algo complejo de cómo mantener 100% sin una falla. Pero bueno, ese era algo como muy puntual. Así que Avenida, igual como experiencia, digo, me encantó y me llevé un grupo humano hermoso, estuvo buenísimo. Y de hecho, algo que sí, por ejemplo, me gustó de eso es que cuando cerró, los founders se encargaron de que cada persona que estaba ahí tenga un nuevo trabajo. Así que muchas de esas personas pasaron a trabajar en Almundo porque hicieron un convenio como de traspaso de equipo, y los que habíamos entrado como jóvenes profesionales no podían hacer el traspaso por un tema como medio como legal, pero nos sentaron uno por uno con los founders y nos dijeron, che, yo tengo un amigo que tiene esto, y ese amigo se llamaba Mati Casoy y tenía Linio, y ahí paso de Avenida a Linio porque Alan me hace el nexo con Linio, así que, o sea, se recontra metieron uno por uno para poder resolver ese problema, digamos. Y ahí salté a Linio, que tenía una visión muy similar a la de Avenida, como e-commerce, digo, y tratar de hacerla ahí como competencia a Meli, pero con un modelo 100% marketplace, a diferencia de Avenida, que a Avenida le había costado mucho el tema de tener como el capital inmovilizado ahí de stock, y el futuro ya era como más marketplace en ese sentido, ¿no? Como más como el modelo de Meli. Así que pasé a Linio, me quedé 6 meses nomás ahí, o sea, era como otra startup, pero otra cosa que aprendí ahí, más personal, es que para trabajar en un lugar tienes que estar como 100% convencido de la visión, ¿no? Como que para dónde va tenés que estar 100% alineado, si no es como que no disfrutas tanto el día a día. Y ahí como que mucho no me terminó convenciendo para dónde encaraba el negocio. Era una bajada más de México, porque era una startup de México, ¿no? Y nosotros éramos como el equipo de Argentina. Y de ahí después pasé a Garba, que Garba fue como mi primera corpo, por decirlo, o sea, como que lo que rompía un poco del caminito startup. Pero, ¿por qué me metí en Garba? Porque arranqué un proyecto de cero. O sea, es como mi startup dentro de una empresa. Que ahí sí me llevé como el know-how de Linio y de Avenida y arranqué mi modelo de marketplace dentro de la estructura de Garbarino. Y ahí, la verdad, armamos un equipo de la hostia. Me encantó todo el proceso de armar el equipo de cero. Y pasamos de cero a 3.000 millones de annual revenue en pesos, obviamente, en un año. Así que de 0 a 3.000 millones construimos todo mediante Marketplace. Así que ahí aprendí a hacer crecer las cosas, digamos, como el hypergrowth en ese sentido. Y bueno, después salté a emprender. Eso es un poco como el caminito. ¿Hubo alguna idea que hayas probado antes de Choice que no haya resultado, que no lo hayas seguido? Sí. Cuando salgo de Garba salí con otra. Cuando hacemos el salto con Nacho salió de Litva y se fue al equipo de Early de MP, de Mercado Pago. Estuvo 5 años ahí y después renunció y se vino a laburar conmigo. Con Danu probamos un modelo al principio que se llamaba Company Builder. En realidad, claro, nos encantaba hacer productos y armamos un modelo de Company Builder y habíamos armado 3 startups. Choice era uno, el otro era OnLegal, que era una legal tech, y después una que no le habíamos llegado a poner nombre, pero era tipo un Machine Learning as a Service. O sea, habíamos visto que muchas pymes tenían mucho dato y no sabían cómo consumirlo o cómo sacar buena data o buena información de ese dato en realidad.
y había como modelos que todos necesitaban, que eran básicos, no sé, un forecast de la demanda, un scoring crediticio, era como los básicos, predicción de churn, etc. Muy similar al modelo de Rocking Data en ese sentido. Ya contamos Rocking Data, acá ya pasó Freddy. Claro. Entonces, pausan, van al capítulo de Freddy, vuelven, así todo tiene más sentido. Claro, ahí la reco al capítulo de Freddy, que es un fenómeno. De hecho, me acuerdo que cuando teníamos esa idea se la conté a Freddy y hasta me ayudó, un capo. Bueno, nos llamamos Xscale y la idea era como agarrar ideas, llevarlas del 0 a 1 y después por ahí del 1 al 1000 que las tome otro equipo y que las lleve adelante otro equipo. Nos gustaba un modelo de Estados Unidos que se llama Atomic, la empresa, y que de hecho Atomic son los creadores de Hims & Hers, que es como el Choice de Estados Unidos. O sea, también como por esa lógica habíamos llegado. Primero se nos ocurrió el Choice, y cuando vimos que Hims & Hers estaba made by Atomic, nos encantó el modelo de Atomic. Y esa no la avanzamos, porque nos chocamos fuerte ahí. O sea, cuando fuimos a pitchear como el modelo Scale, nos empezaban a decir, pero pará, ustedes no crearon nada y quieren crear muchas. O sea, no, están en pedo, digamos, como no les va a salir eso. Y después nos decían, no, y además la clave del emprendedor es como el foco, y ustedes están repartiendo el foco entre varias, o sea, todo va a salir a medias, no sé qué. Y claro, nadie nos convalidaba eso, y la verdad es que con razón, ¿no? Después cuando hicimos un poco más de inteligencia, claro, Atomic no salió como Atomic. Primero salió una startup, la rompieron toda, y tenían un nivel de capital y un nivel de knowledge, digamos, y un equipo gigante que armaron, que ahí realmente pudieron como diversificar y empezar a ponerse varios startups como company builder. O sea, nosotros no habíamos levantado nunca una ronda, no habíamos pitcheado nunca, y queríamos pitchear 3, levantar capital para 3, avanzar 3. Nosotros lo habíamos pensado más desde el punto de vista de la lógica. O sea, yo quería tener un equipo de tech y que se repague por todos los startups, ¿no? Era como decir, ¿para qué vamos a tener repetidos si por ahí con un mismo equipo puedo armar varios productos? Un equipo de marketing puedo performar varias campañas. O sea, más como de la lógica de un montón por ahí de equipos que se podían consolidar, y por ahí el que no era como negocio, operaciones, era como tenía que tener su propio foco para cada startup. O sea, desde la lógica tenía mucho sentido, no los convalidaban porque, con razón, digamos, al final no nos enojábamos, digamos, como no habíamos hecho nunca nada y le estábamos vendiendo a la gente que íbamos a poder hacer todo. Sí, o sea, así soñamos, ¿no? Eso lo mantenemos, o sea, yo sueño que puedo hacer todo. Pero es verdad que hay como un caminito como para respetar. Creo que ahí fue el feedback más grande, es como, me acuerdo me lo dijo Mati, uno de nuestros advisors y early investors, es si yo tengo que elegir en invertir en Choice, que por detrás hay gente que está haciendo varias cosas, o Choice, que solo hay 3 personas que se desviven por solo esa empresa, yo prefiero ir por los que se desviven y solo hacen en esa empresa, no por la otra que hace un poquito de cada cosa y no tiene foco. Y la verdad es que cuando lo llevas a la práctica es verdad, o sea, vos tenés que desvivirte por esa, porque es muy difícil de hacerla crecer hasta status tipo unicorn, es un recontra desafío, e incluso con foco 100% hay muchas chances de que no lo logres, ¿no? Entonces si esa no salió, al principio pataleamos un poco, porque me da bronca como, ¿por qué la gente me dice lo que yo tengo que hacer? Y en realidad no es que me estaban diciendo lo que yo tengo que hacer, sino que me estaban dando un advice, y que cuando después validamos un poco, tiene muchísimo sentido el advice. Así que esa fue la primera que nos chocamos como una idea que teníamos y no salió. ¿Y cómo fue la primera idea de Choice? ¿Cómo era el primer modelo de negocios? El primero fue un Google Forms. Al principio no pusimos mucho foco en el modelo de negocios, para ser sincero. ¿Viste que está como el caminito recomendado, que hagas el Canvas, todo? Sí, el Canvas creo que lo hicimos. Primero arrancamos con el proceso operativo, no arrancamos con el modelo de negocio. Y no sé si eso está bien o está mal. La realidad, yo voy a contar cómo fue. Algunos van a decir, no hicieron el modelo de Canvas, no sé qué, o validaron Product Market Fit, no sé, o hicieron un super análisis de negocio. Nosotros sabíamos que teníamos 2 cosas en nuestra contra. Uno, que no éramos el buyer persona ni el consumidor, y lo segundo es que ninguno viene de health. Entonces no sabíamos nada del producto ni nada de la industria. Entonces dijimos, no vamos a poner a investigarnos, a hacer todo, sino que vamos directamente a la cancha. Entonces armamos directamente un MVP. Un MVP de servicio. Llenabas un formulario, ese formulario lo validaba un equipo médico, salíamos a buscar una médica, la médica hacía la receta y un Google Sheets para meterle órdenes a una farmacia con la dirección y todos los datos para que te lo puedan mandar a tu domicilio. O sea, Choice hoy, básicamente, pero todo recontra hecho a mano. O sea, hablábamos por WhatsApp con la usuaria, le mandábamos el formulario, lo completaba, las respuestas las veía desde el Sheets en la médica, con esa información ya veíamos si podíamos prescribir o no, hacía la prescripción y otro Google Sheet para mandar el medicamento.
y aceptábamos todo tipo de método y todo tipo de obra social. O sea, como para en lo más amplio posible. Y ahí empezamos a aprender un montón en el campo. ¿Cuál era el método más solicitado? Nos dimos cuenta automáticamente porque era un porcentual, digamos, ¿no? Una tabla dinámica y ver cuál era la marca que más nos pedían. Lo mismo con la cobertura médica. ¿Cuál era la cobertura que más tenían? Porque había poca data. Che, ¿en dónde hay más afiliados? ¿En Oslo o en Suiza? Pones en Google y hay muy poca información de eso. Entonces dijimos, vamos todo a la cancha, directamente a la cancha, y tenemos rápido. Después, como habíamos aceptado todas las coberturas médicas, teníamos que empezar a aprender todos los procesos de las coberturas médicas. Entonces aprendimos el proceso de OSDE, que es recontra digital, y el proceso de OSECAC, que es lo peor del mundo, ¿no? O la obra social de pasteleros, que ni siquiera cumple la ley del plan médico obligatorio, no le da los anticonceptivos a sus afiliados. Entonces aprendimos quiénes cumplen, quiénes no cumplen, los que los cumplen cómo lo hacen, la farmacia cómo hace el proceso, que imprime la receta y saca el troquel y lo pega con boligoma, o sea, todo eso directamente a la cancha. Y como era gratis, la realidad es que si algo no salía bien, el usuario, la verdad que no se enojaba mucho con nosotros en ese sentido, porque ya primero si te habías metido a completar todo esto en un formulario, eras un super early adopter y estás con una tolerancia a que las cosas no salgan altísimo. Y lo segundo es que como no queríamos ponernos a rentabilizar ni nada, como no te cobrábamos, también al ser gratis decía, bueno, yo es como juego una ficha acá, si no sale, llamo a mi ginecóloga y hago el turno de toda la vida. De esa manera, eso lo mantuvimos como 6 meses en esa modalidad tipo free. Y llegamos a procesar una banda de pedidos, no me acuerdo el número exacto. Y de esa forma aprendimos un montón. Digo, fue la forma como más rápida de aprender de cómo solucionar el problema. O sea, nosotros estábamos casados con el problema, no con hacer plata, digamos. Después sobre eso empezamos a analizar sobre ese problema cómo le podíamos montar modelos de monetización. Es como, che, hay un problema enorme y ahora vamos a ver si se puede monetizar. Y ahí descubrimos dos variables que la gente estaba pagando por dos cosas básicamente. Una es como por el diagnóstico, por el hola, decime cuál es el mejor método para mí, o yo quiero este método, decime si lo puedo consumir. Eso es una consulta médica básicamente, que es un diagnóstico, y que ese diagnóstico tenía una primera visita y un follow-on, ¿no? Es como, primero te digo qué, y una vez que te digo qué y lo empezás a usar, me empezás a hacer preguntas de si viene bien, o si te aparecieron migrañas, dolores premenstruales, etc. Entonces, podíamos como cobrar el primer diagnóstico y el follow-on, o cobrar todo como un bundle. Che, te diagnostico y te hago el follow-on por tanta plata. Y después lo otro que nos dimos cuenta es que las personas pagan por un medicamento, ¿no? Cuando te metes en un tratamiento crónico, te diagnostican cuál es el mejor medicamento y después tenés que comprar el medicamento. Entonces el segundo modelo de ingreso posible era la venta del medicamento. Que en la industria de la salud hay un concepto que es quién es el financiador del medicamento, que a veces el financiador es una cobertura médica o a veces es el usuario, ¿no? El financiador de un Ibupirac sos vos porque vas y lo pagas, y el financiador de un anticonceptivo es tu cobertura médica porque te lo paga al 100%. Pero digo, al final a alguien se lo vendo, no importa a quién, con distintas condiciones, seguramente uno me paga en vivo en efectivo y el otro me paga 60 días, pero al final hay alguien que te paga por un medicamento. Eso es lo que después salimos a ejecutar, ¿no? Un costo por consulta, que al principio lo cobramos como una suscripción mensual, y el segundo es un costo por el medicamento, que a veces lo paga el usuario, a veces lo paga la cobertura médica. Esos son como los basics del modelo de negocio, y después arriba de eso hay un montón de cosas como cross-selling. Digo, si yo tengo personas menstruantes o por ejemplo en disfunción eréctil personas sexualmente activas, yo podría vender desde una copa menstrual hasta un juguete sexual, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo el deploy de eso, estamos vendiendo juguetes sexuales dentro del mismo scope, porque una variable que detectamos que también estábamos solucionando, además de la fricción que tiene el proceso, es el estigma. Nos llegan comentarios muy muy lindos de gracias a ustedes que lo hacen como no stigma, desde la privacidad de una telemedicina hasta que el packaging es discreto y no me juzgan por nada, digamos. Nos llega, por ejemplo, mi ginecólogo no me quería prescribir porque decía que iba en contra de la religión. Tipo, ¿qué? Era como, en Choice no sé, te prescribimos lo que vos quieras, no hay un tema de religión. Descubrimos que estábamos solucionando también una variable como de estigma. Vemos que hay negocios que por ahí no son puramente medicinales, ¿no? Como puede ser un juguete sexual, que tiene un montón de tabú alrededor, que había una oportunidad de cross-selling. Desde que una persona que consume anticonceptivos o un medicamento de disfunción podemos extrapolar que es sexualmente activa y por ende podemos vender un juguete, pero también creemos que lo puede consumir acá y no en un sex shop por el tema de cómo tratamos nosotros el punto de vista del estigma, ¿no? Y cómo hablamos de ciertos temas. Long story short, también en ese sentido, arrancamos por el problema, entendimos cómo solucionar ese problema y después empezamos a pensar cómo montarle arriba modelos de monetización, ¿no? Porque para nosotros lo más grande es solucionar un problema. Si no hay problema para solucionar, no hay nada. Claro, pero ¿por qué decidieron no cobrar? Porque eso también es parte de validar que además de que haya un problema, hay alguien que quiera pagar por eso. Tal cual.
Es que nosotros dividimos Product Market Fit en ese sentido, en arrancar como validar la fricción y qué tan grande era, o sea, el framework ese de cada cuánto se repite, de qué tan grave es ese problema y a cuántas personas están con ese problema, que eso, ese framework lo vimos ahí en Singularity con Pascal, me acuerdo. Le mandamos un beso a Pascal Finet. Claro, le mandamos saluditos. Y después dijimos, vamos a validar si monetizan. O sea, no veíamos una urgencia de querer solucionar todo al mismo tiempo, porque cuando vos agregás la variable de validar la monetización, suben un montón las expectativas, ¿no? Del nivel de servicio. Entonces espero que me llegue con bolsita, que me digan cuál es el tracking code del pedido y que vean en alguna plataforma cuál va a ser mi próxima fecha de refill. No estábamos para hacer eso, no teníamos ni el presupuesto, ni teníamos ni idea cómo hacerlo, la realidad. Entonces, lo que hiciste es como dividir el Product Market Fit por etapas. O sea, primero validemos cuál es el problema, creemos una solución para eso, veamos si esa solución es mejor que el camino tradicional y después empezamos a meterle arriba capas de monetización para ver si la gente está dispuesta encima a pagar por esta solución o si a la primera que ponemos, a partir de ahora cobramos 100 pesos, prefieren todos volver al camino tradicional. Y después la segunda es medir la elasticidad del precio, ¿no? ¿Están dispuestos a pagar? Sí, bueno, 100, sí, 200, sí, 300, sí, 400. Y ahí ya te metes como en algo más de iteración y de optimización de los márgenes, ¿no? Entonces lo dividimos en dos, porque para mí un error es que si te querés llevar el pricing a hoy, subir las expectativas y por ahí rompes en la marca y ya la gente no confía en Choice, porque no, yo una vez pagué 100 pesos y el funcionamiento fue horrible. Ahora, yo no pagué nada y el funcionamiento fue más o menos. La verdad que estoy dispuesto a seguir por 0 pesos. Y mientras tanto, nosotros teníamos el trabajo de que ese más o menos se transforme en un increíble. Y cuando es increíble, o sea, esa experiencia como wow, ahí ya te puedo empezar como a cobrar. Así que como no teníamos una urgencia de generar como revenue, estábamos haciéndolo como un side project. Yo esto te hablo pre-investment, además, ¿no? Todo esto fue pre a conseguir la primera ronda. No teníamos una urgencia en ese sentido de hacer plata. Era como, no, solucionamos el problema, después vemos cómo hacemos plata y después vemos si este problema se escala al resto de la región, que fue la tercera validación, si es solo Argentina o si era en todos lados, ¿no? Y ahí sí fuimos más por ahí de la teoría, de si ese journey era igual en todos los países o cambiaba. Y cuando hicimos todo eso, teníamos una base de subscribers, creo que era como 500 suscriptores, llegamos así bootstrapping full, que le estábamos cobrando, que estaban dispuestos a pagar por Choice, y que teníamos un MVP montado en varias plataformas no code, digamos, o sea que no era más un Google Form, era un poco más serio, teníamos un poquito de Wix y algunas cosas que habíamos llegado a desarrollar con el primer equipo de tech, que eran 2 personas que venían trabajando conmigo antes en Garbarino, y con eso fuimos a la ronda, digamos, ¿no? Fuimos a buscar la ronda de inversión. Y ya con un montón de conocimiento del benchmark de afuera, que este modelo de negocios nos dimos cuenta que afuera ya existía, y ya bajando los modelos de revenue o la forma de funcionamiento del producto ya mucho más parecido conceptualmente por lo menos a cómo funcionaba afuera. Pero sí, o sea, coincido en eso, digo, tenés que validar que la gente está dispuesta a pagar. Lo que yo no creo que sea necesario, y lo dejo así como agnóstico porque esto fue nuestra experiencia, que lo tengas que hacer del momento cero, sobre todo si desconoces el problema, como nosotros que no teníamos ni idea de la industria de salud ni cómo se tomaban los anticonceptivos. O sea, porque hay muchas chances de que te la mandes, digamos, que la cagues. Y si la cagás cobrando encima, el reembolso, denuncia de defensa del consumidor, o sea, hay un montón de cosas que te compras que no están buenas que te las compres en ese momento. Bien, me gusta que esto es otra forma, y por eso te lo pregunto, porque por lo general siempre es como validar el problema, el modelo de negocio que alguien tenga que pagar. Entonces me gusta que podamos mostrar cómo lo hicieron ustedes, porque si bien suele haber como el caminito emprendedor, hay otras formas, hay veces que funciona una cosa, hay veces que funciona otra, así que acá tenemos otro ejemplo. Con esto que decías que te metiste en una nueva industria, ¿cómo hiciste para aprender pasando del e-commerce a aprender cómo es la industria de la salud? Bueno, ahí muy parecido al journey que hicimos con anticonceptivos. O sea, primero tenés que asumir que no sabes nada. Y si no sabes nada, tenés que empezar a saber, digamos, ¿no? Y lo dividí en 2, porque me gusta mucho la práctica y la teoría. Así que cuando renuncio a Garba y asumo que no sé nada de la industria de salud, lo primero que hago es me pongo a estudiar. Y me anoté me acuerdo en UDESA, en el curso de Health Tech y en el curso de Economía de la Salud. O sea, dije, necesito saber para dónde va esta industria a futuro y necesito saber cómo funciona económicamente la industria. Ahí aprendí el tema de los financiadores,
de la salud pública, de cómo funciona un laboratorio, un montón de cosas. Eso como desde la teoría, ¿no? Es decir, necesito capacitarme, necesito un par de checks en mi LinkedIn, ponerle. Y después lo segundo que hice, en Garba conocí a Martín, que es de Droguerías del Sud, y lo llamo cuando se nos ocurre la idea de Choice. De hecho es a la primera persona que llamo y le digo, che, se me ocurrió, o detecté este problema, le digo, ¿por qué no vendemos los medicamentos directamente del laboratorio? O sea, ¿por qué hay que ir a la farmacia, todo eso? Y me dice, no, pibe, esto funciona así. Y me explica cómo funciona la industria de la salud y me empieza a hacer como un intensivo, empiezo a hablar mucho con Martín y es como medio quien me apadrinó en ese sentido, y me dice, no, están las mandatarias, está la droguería, está la farmacia, está el mayorista, está el laboratorio, los laboratorios son dueños de esto y esto, las mandatarias se ocupan de hablar con las coberturas médicas, la farmacia tiene el convenio con la cobertura médica, por ende nunca puedes puentear a la farmacia. Bueno, me empieza como a hacer un intensivo, me invita a la droguería, me genera reuniones con farmacias. De hecho, los otros que me enseñaron mucho son los dueños de las farmacias. Ellos tienen un montón de conocimiento de la industria y además frontean con el usuario, que es algo que le falta al laboratorio muchas veces, que te explica cómo funciona, pero el que recibe al cliente con la receta toda vencida y que hace 30 días que está tratando para conseguirla y llega a la farmacia y encima le dice que faltó una firma o que le faltó un número, es la farmacia. Y encima tiene que agarrar y darle un abrazo y decirle, sí, perdón, esto es así, y ponerle como la mejor de la onda. Así que la farmacia tiene un rol fundamental en el sistema de salud, que es de contención y encima de dispensa, ¿no? Así que la farmacia también, mucho ida y de vuelta con los dueños de farmacia, yo no sé nada, contame todo, vengo acá a aprender, yo quiero ayudar, o sea, desde ese punto de vista. Y después también mucho intro con laboratorios, o sea, básicamente me rodeé de todos los que saben, escucha activa y tratando de entender por qué hacían las cosas de esa manera, cuáles eran sus trabas, por qué la innovación no estaba surgiendo en esta industria, porque está llena de regulaciones, etcétera, etcétera. Así que desde la teoría, capacitarse, y desde la práctica, ir a patear la calle, digamos, con los que están todo el día, lo mismo con los médicos. ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntás esto al paciente? Y porque no tengo tiempo, porque OSDE me paga 400 pesos a 60 días por la consulta, entonces mi incentivo es tener la mayor cantidad de consultas posible, no que sea buena la consulta. Entonces en 5 minutos derivo al paciente, no sé qué. Entonces digo, claro, el médico en realidad, obviamente, no es que tiene ganas de atender rápido. El modelo de incentivos está mal puesto, digamos, ¿no? Eso tiene que ser un incentivo por calidad. Entonces, cuando hicimos Choice, no tenemos variable en el equipo médico. Es un fijo, digamos, y si tenés un buen NPS, seguís con nosotros. Si tenés un mal NPS, no trabajás más en Choice, digamos. Es como más básico, ¿viste? Es como nos miran a nosotros en cualquier trabajo. Si vos le pones un variable, obvio que van a querer atender infinitos pacientes sin importar qué. Entonces, entender bien por qué las cosas se estaban dando así, ¿no? ¿Por qué la prepaga traba el proceso? Y porque lo pagan ellos. ¿Y cuál es el negocio de una cobertura? Tratar de pagar lo menos posible. Perfecto, bueno. Entonces entender cómo venderlo, por ejemplo, ¿no? Eso. Pero pará, si vos vendés más anticonceptivos o si la gente toma mejor los anticonceptivos, hay menos embarazos no planificados. Y lo peor como coberturas que podés pagar es pagar un parto en realidad, ¿no? Porque todo el costo de hospitalización o de reservar una cama por una semana o todos los costos después de maternidad es muchísimo más que la caja, ¿no? Entonces te conviene que la gente pueda tener su anticonceptivo en tiempo y forma. Entonces cuando vas con ese speech te lo terminan comprando, cuando vas con el médico lo mismo, pará, entonces no te voy a poner más, es variable. O sea, entender mucho del problema. Creo que nos jugó a favor al final no venir, porque por ahí si venís de la industria creés que te la sabés un poquito más, y a nosotros nos jugó a favor que no sabemos nada, y al día de hoy te digo, sé un montonazo, pero todavía no sé nada, digamos, me falta un montón. Y cada vez que abrimos una vertical nuevo, sé menos en ese sentido, ¿no? Cada vez que, para nosotros embarcarnos en un nuevo negocio es embarcarnos en algo que no sé. Y eso naturalmente a mí me divierte igual, ¿no? Pero cuando abro la vertical de dermatología o la vertical de urología, tengo que volver a aprender todos los triage médicos, ¿no? ¿Cuáles son la información que necesito de ese paciente? ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender si es un paciente depresivo o no en urología para la disfunción eréctil? ¿Y por qué es importante entender si tiene hipertensión o no en la anticoncepción? O sea, cada vez que pasa eso, lo primero que hago es llamar a todos los expertos de eso y que me cuenten. Y después en base a eso diagramamos la oportunidad de negocio, que se divide en el problema y en la oportunidad de monetización. Esas dos grandes variables. Pero primero hay un funnel gigante con un oído, digamos, y escuchamos y procesamos y pasamos a negocio. Esto es súper interesante, como que se le suele llamar como hacer las cosas con ojos de principiante, ¿no? Como aprender desde cero, venir
en este caso que no venían con todo ese bagaje histórico, pero sino cuando haces las cosas como preguntar por qué y enfrentarlo como si fuese la primera vez que lo estás haciendo para poder detectar todas estas cosas. Esto me parece recontravalorable, cómo lo hicieron. ¿Cómo fue para vos renunciar a la relación de dependencia? ¿Cómo fue esa transición y cómo te lo preparaste? Fue bastante fácil por dos cosas, porque una, Garbarino ya no estaba muy bien como empresa, estaba en un momento muy difícil con el tema del pago de sueldos y estructuralmente ya estaba, era difícil dar servicio, porque por ahí la parte financiera empezó a afectar a la operación directamente. Que eso es lo más complejo, porque cuando no puedes trabajar es mucho más difícil que cuando pasan otras cosas. O sea, no es te cortan la media luna de los viernes, digamos. Eso al fin y al cabo es como, a mí la verdad no me importa mucho. Pero cuando es difícil hacer y sentís que estás como estático, es un poco más complejo. Es la empresa en la que más crecí, en la que generé el mayor aprendizaje. La calidad humana es increíble, a tal nivel, y técnica era increíble, que me llevé a gran parte del equipo. Hoy la mitad de Choice es Garbarino. Pero me terminó empujando porque ya no iba para más, digamos, o sea, como muy difícil, ¿no? Entonces, eso fue una de las variables. Pero en realidad la más grande es, ya está, digamos, yo ya quería saltar. Y si le iba bien a Garbarino, yo ya había arrancado Choice. Choice lo arranqué en paralelo. Y lo traté de ir llevando hasta un lugar en el que no sea un salto a la pileta vacía. Saltamos a la pileta con un poquitito de agua, por lo menos, ¿no? Como que ese poquitito de agua en realidad habla bien para mí de vos. Porque como emprendedor, una de las tareas es diversificar los riesgos, ¿no? O bajar los riesgos. Tampoco está bueno que te mandes cuando todo piletazo con todo vacío, ¿no? Porque la realidad es que está bueno, desde el punto de vista del storytelling está hermoso. Y yo pegué el salto y... Sí, está bueno, hay que pegar el salto a veces, pero si podés validar algo antes, vas a hacer que tu tasa de éxito sea mayor, ¿no? O sea, si podés validar por lo menos que el problema existe y que hay muchos y que pagan, lo más chiquitito que puedas, no importa, saltás con una base en la que después podés construir, ¿no? Porque después vos obviamente tenés que tener accountability por tus decisiones que tomas. Entonces, yo Choice lo arranqué en paralelo, lo traté de llevar, era un proyecto que hacía, y ahí también con mucha responsabilidad, lo hacía de 8 de la noche a 3 de la mañana, o 3, 4 de la mañana. Después estaba foco en Garbarino. ¿Durante cuánto tiempo? Bastante tiempo. Y ahí me jugó a favor la pandemia para eso, pero durante casi 6 meses lo llevé así. O sea, noches y noches durmiendo poco, pero la verdad que no se sentía como un dolor. Estaba divertido. Y fin de semana. Los fines de semana eran las reuniones con Nacho, las teníamos los fines de semana y le metíamos los findes a full. Y teníamos una persona que durante la semana hacía como más el always on operativo para que el negocio siga fluyendo operativamente. Entonces llegó un punto, me acuerdo que fue creo que julio del 2020, que ya el negocio había crecido, digamos, este MVP había crecido bastante y se combinó con la situación de Garba en plena pandemia, y ahí decido dar el salto porque la otra variable que apareció es que la pandemia a nosotros en realidad nos jugó a favor en el sentido de que todo lo que nosotros pensábamos que iba a suceder mucho a más largo plazo sucedió de repente, ¿no? El delivery de medicamentos, la receta electrónica, la telemedicina, o sea, que los doctores adopten y confíen en la telemedicina, apareció. Y cuando percibí el momentum, viste, es como, che, tengo algo MVP que estaba creciendo. Apareció justo la pandemia, que en este caso jugaba a favor en términos de aceleración digital. Y encima Garba es como que me estaba dando el empujón. Dije, bueno, pum, momentum, ahí salté al mundo de emprendedurismo. Pero salté confiadísimo porque yo siempre quise emprender también. Por eso digo que soy un afortunado, porque para mí es bastante difícil tener bastante claro las cosas desde el momento como cero, ¿no? Yo te dije que salí de la facultad sabiendo que iba a emprender. Simplemente era ver en qué momento, ¿no? Y con qué cantidad de experiencia. Ahora, cuando vos decís que saltaste teniendo un poquito de agua, ¿qué cosas concretas veías para que le pueda servir a otra persona que lo está escuchando? Para decir como, ¿cuánto es un poquito de agua? Lo voy a ir como en hard y soft. Hard depende mucho de las métricas de tu negocio. O sea, empezamos a ver que subía el Q de subscribers, que el feedback de los usuarios era muy positivo, que empezaban a aparecer los primeros usuarios que estaban pagando, o sea, como aparecía growth en términos de subscriptions, aparecía el primer revenue, por más poquito que sea, y aparecía sobre todo un muy buen feedback. O sea, che, al fin alguien hizo
algo que era básico para nosotros, digamos, ¿no? Y muy gracias, o sea, unos mensajes hermosos de que haya aparecido el negocio, o sea, un muy buen NPS, si querés, de fondo, ¿no? Entonces como, bueno, hay subscribers, hay NPS y hay revenue, y ahí depende como, la cantidad va a depender como de tu tolerancia al riesgo. Pero a decir, che, si aparecen 2, ya estoy, bueno, yo necesitaba que aparezcan un poquito más, porque me parece que un muestreo de 50 a 100 usuarios por ahí no es mucho, ¿no? Entonces nosotros dimos el salto con 500 usuarios en ese sentido. Y en soft es cuando te empieza a aparecer eso de lo que yo llamo como ese momentum, ¿no? Esto me está empezando a gustar más que lo que hago tradicionalmente. Esto me está empezando a llenar bastante el alma. O me moviliza mucho. Y ya creo que la verdad pasé como algunos otros soft skills de haber liderado un equipo, porque esto voy a tener que liderar mucha gente. Ya pasé experiencias por ahí difíciles, porque en esto va a aparecer experiencias difíciles. O sea, también como, che, creo que estoy ready, ¿no? Y el creo que estoy listo depende, por ahí es muy puntual de cada uno. Una que hicimos también piola con Nacho, y lo dejo ahí como una práctica positiva para nosotros. Nosotros de antemano ya sabíamos que queríamos emprender juntos, pero no habíamos trabajado nunca juntos. O sea, yo con él estudié en la facultad, estudiamos juntos en el ITBA, nos íbamos de viaje una vez por año juntos porque compartimos grupo de amigos y todo, pero amigo no es igual a socio, ¿no? Entonces tenés que validar también que podés trabajar bien. Entonces con Danu, o sea, Nacho igual Danu, porque yo le digo Danu, lo que hicimos años anteriores a emprender, dijimos, empecemos a volver a estudiar juntos. Entonces hicimos un curso de producto y después hicimos un curso de programación, bastante intensivos los dos, de bastante tiempo juntos, tipo 9 horas por semana capaz. Y dijimos, y después de cada clase, intentemos ir a la casa de uno a comer un asado y charlar sobre ideas de negocio y cómo nos repartiríamos las tareas de un negocio y cómo trabajaríamos, como para seguir profesionalizándonos o conociéndonos un poco más en el punto de vista profesional. Eso estuvo bueno, porque así fue como se terminó ocurriendo después la idea de Choice, ¿no? De compartir mucho tiempo juntos y entender de cómo nos dividíamos las tareas y cómo trabajaríamos y dónde creemos que está la oportunidad y de tratar de priorizar las oportunidades. Eso estuvo bueno, también me copó. O sea, como validar a tu socio también, ¿no? Validen que puedan trabajar juntos, porque por ahí después tenés una idea hermosa y te llena el alma, pero te equivocaste en el socio que era el indicado, digamos, o sea, no era el indicado y por ahí tus sueños se apagan en 2 segundos. Y la verdad, en mi caso, yo estoy feliz de trabajar porque no hay mejor división que la que tenemos con Danu. Bueno, felicitaciones por la ronda de inversión. Técnicamente, contanos, para alguien que nunca lo hizo, que es tipo muchísimas personas, ¿cómo es levantar una ronda de inversión? ¿Y qué se le suma en este contexto donde no es tan fácil levantar plata como lo era antes? No, es terrible. Es una montaña rusa, es un electrocardiograma levantar una ronda y sobre todo ahora. A ver, voy a tratar como de hacer de inicio a fin. Lo voy a contar con ejemplos, que me parece que es lo que a la gente más le divierte. La ronda que acabamos de levantar, o sea, literal, la acabamos de cerrar la semana pasada y ahora estamos anunciando, ayer la anunciamos por primera vez en medios y hoy seguimos con eso. La arrancamos a armar en enero, o sea, un semestre entero nos llevó de trabajo. O sea, nosotros estamos hoy grabando en julio, de enero a julio. Exactamente, de enero a julio, un montonazo. Por suerte, lo primero que hicimos bien, creo, es tenemos un muy buen equipo pre-seed, ¿no? Nuestros investors pre-seed son muy grosos y tienen mucho conocimiento. Y la persona con la que validamos un montón de cosas es Matti Nisenson, que es advisor y early investor de nosotros. Para nosotros es como un co-founder, hablamos todos los días, tenemos un grupo, nos llena de feedback, como que nos pone la vara bien alta. Y Matti en enero me dice, che, deberías empezar a armar la ronda porque te va a llevar como, en el worst case escenario, 6 meses. O sea, literal, me dijo así. Y eso, no me pregunten qué cuentas hace Mati en la cabeza, pero ya vendió 2 startups y tiene un fondo. O sea que lo que tiene es experiencia. Y viste que esa que mirás así un poco arriba y decís, más o menos entre 3 y 6 meses, seguramente fue así, pero que el cerebro por detrás tiene un montón de variables que está analizando, aunque parezca que lo tiró así al aire. Me llama, me dice 6 meses. Digo, perfecto, si Mati dice eso, vamos a hacerle caso porque nosotros nunca pasamos por este proceso. Entonces, lo primero que hicimos, nos reunimos con Danu y con Sofi, que Sofi es quien lidera UX, y dijimos, tenemos que armar un storytelling, tenemos que armar un deck en donde vamos a contar cuál es el problema, cómo lo resolvemos
y cuáles son los next steps de Choice. Ese proceso nos llevó una banda de tiempo. Yo pensé que iba a ser una semana, tipo armar una PPT, una semana, nos llevó literal un mes. O sea, porque esa PPT te empezás a repreguntar un montón de cosas que por ahí en el Always On vos seguís. Che, ¿y cuál es la visión acá a 5 años? Y sí, yo la tengo clarísimo. ¿Cómo lo bajo a un roadmap de 5 años con números, con todo tipo super hard? Sí, el problema lo recontra sabemos. Bueno, ¿cómo lo dibujamos en un diagrama que quede perfecto para el que nunca vio el problema y nunca vio health? Porque lo que nos pasaba también, o sabíamos, es que el 2% de las inversiones van a health. Por ende, nadie va a saber de health, porque nadie está viendo, todos estaban con fintech, digamos, ¿no? Entonces tenía que ser súper fácil de explicar, súper fácil los economics, súper fácil el moonshot, etc. Así que nos llevó un mes, así que ahí, primer aprendizaje para cualquiera que levante capital. Si quieren arrancar en enero, empiezan a pensar el deck en diciembre, digamos, porque lleva un montonazo de tiempo. Hacerlo lindo, hacerlo claro y que tenga todo lo que uno se sienta confiable. Porque esa es tu carta de presentación. O sea, y si tu carta de presentación ya habla mal, o sea, es la presentación que habla por vos. Vos no vas a poder estar hablando al investor, ¿no? Entonces, eso tenía que estar hermoso. Así que ahí hicimos 1000 benchmarks con otros decks que habíamos conseguido de internet o de otros founders. Se la tirábamos a nuestros investors propios para que nos iteren y nos digan, che, a mí me llega esto y ni abro el mail. Tipo, es como, bueno, y empezamos a iterarlo un montón. Por eso, con gente grosa, que por suerte la gente grosa ya la habíamos conseguido en el pre-seed. Así que investors no es igual plata. Es plata más knowledge. Y eso es clave. De hecho, te diría que la plata es casi un segundo plano. O sea, lleven gente grosa. Nosotros, por suerte, tenemos gente muy, muy grosa. Así que eso fue lo primero que hicimos. Nos llevó un montón de tiempo. Después empezamos a armar las primeras calls con investors, ¿no? Y ahí también, con anticipación. ¿Por qué? Porque no es un tema de que te lo compren rápido o te lo compren lento. Cuando te manda el calendly, el investor tiene fecha a 35 días más o menos. Es como el turno del ginecólogo en ese sentido. Entonces por ahí perdiste un mes solo porque el otro está full de calls. O sea, así como vos vas a pitcharle, hay un montón de startups pitcheando. Eso también. Y para poder suplir ese error de desconocimiento por ahí cuando yo fui por primera vez, lo que hice fue entonces tratar de contactar a la mayor cantidad en paralelo, ¿no? Entonces por ahí había uno 30 días, había otros 5 días, había otros 7 días, y eso me generó como un pipe de un montón de calls. Otro learning ahí, arranquen por los más chiquititos a los más grandes, porque la calidad de validación de un VC chiquito no es igual que uno grande, ¿no? Y yo ahí arranqué medio como mezclado y lo fui ordenando en el camino. Son cosas que son lógicas, pero en el día a día, porque mientras tanto encima tenés que seguir operando el negocio, ¿no? Y seguir siendo el CEO y tenés que hacer todas las cosas que hay que hacer en el día a día. Son cosas chiquitas que se te empiezan a escapar, o también porque por ahí no tenés ni idea si es qué tan grande es, cómo medís la dimensión de un fondo, si porque pegó 20 startups bueno o por la cantidad de plata que levantó, no sé, hay como varias variables, ¿no? Pero digo, se te van escapando. Entonces, lo otro ahí, muchos en paralelo, traté de ordenarlos. Y armé como un pitch básico, ¿no? De cuál era la estructura de lo que le quería contar en esos 15, 20 minutos que te dejan. Y a medida que me iban dando feedback, lo que traté es que las preguntas que me hacían, o las que las empieza a responder directamente el deck, o ya embeberlas dentro de mi storytelling, ¿no? Entonces el pitch tenía como que iterarlo millones de veces. Y algo importantísimo, el idioma, o sea, practiquen yo tuve que pitchear en portugués, en inglés y en español. Y practiquen mucho, sobre todo cuando no es tu idioma nativo, digamos, porque algo que es muy difícil de comunicar en otro idioma es la pasión. Cuando te empezás a concentrar tanto en el tecnicismo del otro idioma por ahí, porque no hablas todo el día en ese idioma, la pasión a veces es medio difícil, ¿no? Como las palabras, como todo, así como lo decís, el tono, no sé qué, es como un poco más difícil cuando te vas a un idioma que por ahí no lo manejas al 120%, porque para ese nivel como de pasión y todo, tenés que manejarlo no al 100, al 120. Yo fui al colegio bilingüe y te digo que no alcanza, digamos, es más en ese sentido. Entonces eso fue lo otro, el pitch y iterándolo. Entonces lo que sí hicimos bien, acá conté como todas las que me fui hasta Villanda y las fuimos como arreglando en el camino. Cuando empezamos a hablar, nosotros yo ya por lo menos me empecé a dar cuenta que el mercado estaba un poco roto desde enero y febrero. Ahora lo vemos en formato de despidos, ¿no? Estamos viendo el resultado de lo que nosotros ya veíamos viendo. ¿Por qué lo veía viendo que estaba complejo? Porque me hacían preguntas que no eran de etapa seed. Me preguntaban muchísimo sobre cómo hacer plata en escala, digamos, ¿no? Como decir, me hacían preguntas por ahí de serie A o serie B. Che, ¿cuáles son los márgenes? Hacemos un desglose de todo el margen
uno por uno, cómo vas a escalar este costo, no sé qué, que por ahí eso es más como cuando ya estás en una etapa un poco más adelantada, que te pones a optimizar a fondo el P&L para que en vez de tener 70 puntos margen tengas 120, ¿no? Y acá estamos más como todavía validando Product Market Fit entre varios países, es como estamos en una etapa un poco más temprana. Entonces cuando yo empiezo a ver eso que me preguntan tanto en detalle, yo consulto, che, y este tipo de cosas, ¿por qué la están viendo en esta etapa? No sé qué, y me empiezan a contar, ¿no? Porque está en el camino, a mí me aparece la inflación en dólares, me aparece la guerra de Rusia-Ucrania, o sea, en el camino me empiezan a aparecer todas esas cosas y yo lo veo en formato de pregunta de rentabilidad, básicamente. O sea, cómo mi inversión se repaga más que antes porque ahora la plata no está fácil, básicamente. Entonces, lo que sí hicimos bien, y para la empresa fue un proceso bastante traumático, porque tuvimos que traer un montón de cosas a hoy y trabajar infinitas horas, literal, es cada cosa que nos decían, agarramos y iterábamos el producto directamente, no la PPT, el producto. Entonces, si me decían, ¿por qué no está en otro país? Íbamos y lo lanzábamos el país. O sea, siempre que tenga sentido, ¿no? No es que nos empezaron a manejar el roadmap. Yo tenía previsto lanzar México en Q4 2022, lo pasé a Q1, digamos. ¿Por qué? Porque me decían, buenísimo que quieras lanzar México, acá no aceptamos promesas, por ejemplo. Acá aceptamos hechos. O sea, vení entonces a buscar la ronda cuando tengas México, porque yo te invertite ahora, invertite cuando esté México, prefiero invertirte cuando esté México, ¿no? Entonces empezamos a traer a hoy un montón de cosas que teníamos para adelante. Porque vos como emprendedor para decís, sí, no lancé México porque no tengo plata. O sea, justamente vengo a esta call para juntar plata para poder lanzar México. Y ellos te dicen, perfecto, pero yo prefiero poner plata cuando esté México, porque no invierto en promesas, prefiero que lo tengas, ¿no? Y así, y tenés 2 tratamientos nada más, ¿y por qué no tenés 4? Y porque estamos hackeando cómo hacer que el producto, lanzar un tratamiento nos cueste menos que el próximo, ¿no? O sea, que cada vez el próximo sea más rápido de lanzar. Bueno, cuando hackees eso a nivel tecnología, avísame y te invierto. Entonces agarramos y dijimos, hackeamos ahora. Y ahí en abril lanzamos 2 tratamientos más. O sea, veníamos lanzando un tratamiento por trimestre y de repente en un mes lanzamos 2 tratamientos. Entonces estresamos al máximo el producto para que cada no se transforme en un sí, digamos, en ese sentido, ¿no? Y después le íbamos agregando el pitch y le íbamos agregando el deck. Cuando el deck decía un país, ahora decía 2 países. Si decía 3.000 subscribers, ahora de repente decía 7.000, porque fuimos a hypergrowth, hackear el costo de adquisición, crecer exponencialmente, lanzar más de un tratamiento, lanzar en otro país. Entonces, literal, digo, fue difícil eso porque es un estrés total de la compañía, ¿no? Es como todos los días llegaba Franco y decía algo distinto, en cierto punto, que en realidad la visión era la misma de siempre, simplemente que estaba diciendo algo distinto en cuanto a la planificación inicial. Pero con un sentido, si no hacemos esto no conseguimos el capital y no podemos avanzar con nuestro sueño, ¿no? Y ahí, ¿por qué digo la montaña rusa? Porque un día te levantás y tenés 5 mails de no. No por esto, no por esto, no por esto, no por esto. Y al día siguiente tenés 10. Y al día siguiente tenés a la compañía estresada porque estamos haciendo un montón de cosas y vos tenés que seguir motivándolo y por ahí vos también no estás tan motivado porque te acaban de decir que no. Y un día agarra uno y te dijo, che, me está gustando lo que hacen, pasemos a la segunda call y ahí te sentís Superman de vuelta. Es como un sub y baja total y hay otro día que te vas a dormir soñando en cómo carajo les digo que se terminó la empresa, ¿no? O sea, como me vienen diciendo que no. Y sí, el emprendedor por naturaleza es re positivo y justamente por eso seguimos adelante y no me caigo frente al no. Pero eso no quita que cuando te vayas a dormir el no te pese, ¿no? O sea, sí pesa. Ahí otra cosa que sumé, por ejemplo, es una psicóloga. Tenemos una psicóloga, pero con un perfil re de negocios. O sea, es una persona que se dedica con gente de startups. También recomendada por Mati, en ese sentido. Y como decir, che, la verdad, hoy me quiero matar. O sea, me dijeron todos que no, ya no sé qué hacer, viste, como no sé qué, y por ahí te va bajando a tierra el problema, además de la contención familiar y amigos, que en mi caso es excelente y no me puedo quejar, tengo un grupo hermoso. También como dejarse ser tan duro y abrirse por ahí a algo más nuevo en mi caso, que yo nunca había ido a sesiones de psicología, y dije, bueno, creo que es el momento de meterlo. Entonces, tratar como de que ese sub y baja no se transforme en desesperación, ¿no? Sub y baja va a suceder, un día vas a querer morir, otro día te sentís Steve Jobs, pero en ese sentido, después que eso no haga que vos ejecutes desesperadamente con tal de conseguir la ronda. Es como, del feedback que me daban, lo que no es parte de mi visión ni mi modelo de negocios, eso sí te lo descarto, digamos. O sea, si vos querés que haga un tratamiento que yo no quiero hacer porque yo estoy confiado que ese no es otro,
Eso no. Ahora, si vos querés que traiga el roadmap para adelante porque necesitas validar algo, perfecto, lo entiendo, lo hago y lo avanzo. Pero que no es que nos moldearon la visión y el producto, simplemente nos dijeron que querían tener cosas más rápido y les hicimos. Eso sí. Y bueno, después empezamos a tener mejor feedback a partir de abril, que fue cuando hicimos todos los cambios como de nuevo país y de nuevos tratamientos. Empezamos a tener mucho más feedback. Otro aprendizaje es todo lo hacía por videollamada y no se puede cambiar el mundo desde tu casa de home office. O sea, algunas cosas tenés que ir y poner la cara. O sea, ir, convencer, darle la mano, mirarle a los ojos y transmitirle por ahí una pasión física. O sea, el modelo ideal para mí es el híbrido, ¿no? O sea, arrancar la call, el primer meet, que te conozcan todo. Pero, por ejemplo, en mayo agarré y me compré un pasaje a México y me fui a México. Listo, voy a conocer a los VCs mexicanos ahí. Porque tengo que mostrarles que dejo todo por esto. Y para mostrarlo me tomé el avión, pagué lo que sea por ese avión, caí ahí, no dormí, trabajé lo máximo posible, los conocí a todos personalmente, me metí adentro de cada farmacia, me compré un anticonceptivo en una farmacia mexicana, o sea, no bullshit. Digamos, te vivís por esto, entonces vení acá y compré un medicamento en la farmacia y contame con la experiencia mexicana de verdad. Así que eso también, agarré y es como, che, a moverse más. Ni el nivel, tomarse un avión, ni pagar lo que sea. Y en el peor de los casos, si esto no lo puedo pagar, vendo mi celular y paso del iPhone a lo que sea. O sea, no es como, no hay excusas al final, ¿no? No tengo plata para pagar, pero después andás con un iPhone en la mano, vendelo y andate. Digo, después otro día te compras el iPhone. No es urgente tener el celular ese. Y eso también me lo dijo uno de los investors. Tipo, ¿qué estás batallando por? Si sales 1.500 o 1.800, los $300, eso, vende algo que tenés ahí en tu casa y pagatelos. Es como... Y es verdad. Y eso muestra como skin in the game. Por el inversor, ¿y cómo te llegaste acá? No, la verdad, me saqué un pasaje ayer, se me reventaron, pero no importa. Estoy acá. Si empezamos a hablar de choice. Y ya eso igual es distinto. ¿Hiciste eso? Entonces este chabón es el ideal para invertir. Momentum, en abril, mayo empezamos a tener mejor feedback y encontramos el lead investor, y cuando encontramos el lead empezaron a aparecer todos los follow-ons automáticamente de nuestros investors anteriores y nuevos fondos. Tuvimos muy buen feedback con fondos de Estados Unidos, que de hecho tenemos 2 fondos que invirtieron en los Choice de Estados Unidos y eligieron a Choice para Latinoamérica, digamos, así que eso está bueno, porque seguimos con la línea de traer gente grosa y con conocimiento. O sea, yo no sé de health, me tengo que traer a la gente de health. Yo no tengo plata, me tengo que traer a la gente que tenga plata, pero me tengo que traer a la gente que tenga las dos cosas. Y la verdad, lo conseguimos. El lead investor es Exceltis, que es uno de los laboratorios más grandes del mundo, así que si necesitabas know-how de laboratorio, lo tenemos ahora dentro del cap table. O si necesitabas contactos, por ejemplo, lo tenemos ahí dentro del cap. Y así fue, 6 meses loquísimos, o sea, literal loquísimos. Ya ahora nos quedan igual más locos por delante, pero por lo menos con en la billetera llena por un ratito, ¿no? Bien, ¿sentís que alguna de estas decisiones que tomaron para levantar la ronda de inversión no fueron lo más correctas? No, y ahí firme mi respuesta. No, al revés, lo que mejor tomamos fueron las decisiones. Lo que hicimos es que arrancamos el proceso a los ponchazos. Ese fue el error, que es lo que tardamos más de lo que pensábamos para hacer el deck, medio desorganizado con las calls con investors, medio desorganizado también cuando el CEO se va a pitchear, como mientras tanto deja todo organizado en el día a día. La verdad que parcheando un poco el día a día y parcheando un poco la parte de investors, hasta que en un momento dije, che, esto no va más así. Nos hicimos una reunión, dejé claro que yo no iba a estar en el día a día porque voy a poner foco a esto. Mi goal como CEO es traer la plata. Ustedes ocúpense de que esto ande en el día a día. Ahí hicimos bien la repartición de laburo en ese sentido con Danu. O sea, esas para mí, si me preguntás, las hicimos todo mal. Lo que hicimos bien es que lo arreglamos todo rápido. Digamos, fuimos fixeando, iterando muy rápido. Si me preguntás la próxima ronda, con mucha más planificación, el deck antes, una reunión a todo el equipo para dejar claro que voy a desaparecer porque tengo este foco, una reunión clara para dejar que puede pasar que el roadmap que dijimos lo empezamos a tener que iterar. O sea, todo lo que parcheamos ahora lo vamos a hacer como previamente. Y cómo llegar a nivel métricas a una ronda, o sea, un montón de cosas. Ya tenemos claro cuáles son los goals para la próxima ronda, o sea, que el mercado quiere profit, que el mercado quiere o sea, el crecimiento sano a nivel unidades de subscribers y unidades monetarias en ese sentido. Entonces, digo, haciendo como la retro, para mí lo hicimos a los ponchazos y fuimos percibiendo momentum y iteración, que eso es lo que hicimos bien. Cuando hubo momentum lo aprovechamos y cuando teníamos que iterar, iteramos. Pero el roadmap, como el plancito de salir a buscar fundraising, medio fue a los ponchazos, y eso no me da vergüenza de decirlo.
porque creo que es parte de cuando haces algo por primera vez. O sea, tenés muchas chances de que te salga mal. Lo importante es que entiendas por qué te está saliendo mal o por qué lo hiciste así y tratar de corregirlo rápidamente, que ahí es donde nos damos como compañía le pongo un 10 sobre 10. A lo otro, un 5 puntos. Así que es a la parte de planificación y cómo encarar la ronda. Bien, y en esto de hacer las cosas por primera vez, ¿cuál es el desafío de expandirse a otro país? No tenemos mucha experiencia in-house de lanzar múltiples países. Danus sí, porque Mercado Pago, la parte de wallet lo lanzó creo que en Brasil y México, si mal no recuerdo, pero tiene como la experiencia de hacer ese producto cross país. De lo que venimos viendo ahora, por ahí lo más difícil es... nosotros llamamos esta dificultad le decimos doble product market fit, pero para simplificarlo mentalmente nomás. Lo más difícil de llevar Choice a otro país es primero el sistema de salud, o sea, product market fit con el sistema de salud de allá, porque es totalmente distinto. Por ejemplo, la dificultad en México no es tanto el acceso al medicamento, porque hay farmacias online y te lo mandan un día a tu casa, pero sí hay un problema con el costo de la medicina, ¿no? O sea, el médico, la consulta con el ginecólogo sale $50, por ende nadie va al ginecólogo. O sea, se mueren del dolor de cualquier cosa y nadie va. Entonces, de las dos value prop que tenemos en Choice, que una es Access, porque lo hacemos todo virtual con un bajo costo del diagnóstico, y la segunda es Adherence, porque te facilitamos la adherencia crónica con hacerte todos los refills y las recetas, etc. Allá pesa más Access que Adherence. Entonces la primera dificultad de ir a otro país es que por ahí tenés que moldear tu producto un poco distinto a lo que tenés hoy, ¿no? Desde el punto de vista del servicio ya, no de que si hablas con una palabra o con la otra, eso seguro. Digo, ahorita hay un montón de cositas que vamos moldeando al mercado mexicano. Pero la primera es como con el sistema de salud, ahí vemos un gran desafío. Y después, de otro punto de vista, es la cultura de salud, ¿no? Y ahí por ahí viene más como de la educación. Y por ejemplo, métricas así alarmantes del mercado mexicano, el método anticonceptivo más utilizado y es el mayor consumo per cápita del mundo es la pastilla de emergencia, ¿no? Gravísimo. O sea, ¿por qué la gente está usando esa pastilla si hay métodos anticonceptivos? Bueno, entonces eso ya nos da una señal de que no hay educación y vamos a tener que hacer un gran laburo como de educación para que la gente consuma nuestro producto, por ahí. En la vertical de anticonceptivos, ¿no? En otra por ahí no. En alopecia, no juega a favor. Por ahí hay más gente con alopecia en México que en Argentina, ¿no? Es como el product market fit también de dificultad en nuestro negocio es que es por cronicidad, ¿no? Por patología o por tratamiento. Entonces el buyer persona va cambiando, el vademecum de medicamentos cambia, así que también hay un gran laburito ahí, pero eso pasa también en Argentina, así que no es un problema de cross country. Pero en cuanto a la cultura, por ejemplo, un método que no se usa para nada allá es el anillo vaginal, y un producto que no se vende directamente casi es la copa menstrual. ¿Por qué? Porque es una comunidad bastante machista y hay como una especie de culturización en el sentido que la mujer por ahí no se autoexplora. Entonces, como no se autoexplora o no se siente cómoda metiendo la copa menstrual en la vagina. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, hace que por ahí un método que acá nosotros lo vendemos al 7% sobre el total de la base, estoy tirando un número por tirar, digo, ¿no? Como es el anillo vaginal, allá por ahí esperamos que sea cero, ¿no? O la oportunidad de cross-selling de copa menstrual que te hablé antes, allá no es una oportunidad. O el juguete sexual, y no sé, va a depender de cuántos tabúes tenga esa sociedad. Pero al mismo tiempo por ahí te agranda más, porque si vos haces una solución no stigma o stigma free, en realidad allá tiene más peso todavía. Porque si es privado y si es una charla o un lugar donde vos sientas esa contención, por ahí tiene mucho más value prop que en un lugar en donde se habla sin tabúes de algunos temitas, ¿no? Desafíos ahí es como cultura, la adaptación del modelo de negocio y obviamente el foco, ¿no? Cómo vas sacando por naturaleza, nos gusta hacer cosas acá en Argentina, donde nos sentimos cómodos, conocemos todo, y cómo nos vamos mudando a una zona de no confort, como puede ser ir a un país que desconocemos, ¿no? Y es realmente difícil. Así que el otro es foco, cómo migrás el foco lentamente y por ahí a veces con decisiones fuertes, ¿no? Inversión cero. Tipo, no puedes poner el foco, porque no tenés que pensar, porque no hay plata para poner en Argentina. Y son decisiones por ahí más estructurales que cuesta tomar. Por ahora eso. La verdad que el equipo que tenemos, no tengo duda que lo va a poder atravesar, porque armamos un equipazo. Tipo, SWAT team. Siempre decimos, hay un SWAT que va y cae así en helicóptero y se tirotea con el problema que tengamos. O sea, Brasil, México, lo que sea, lo vamos a encarar. Después nos puede ir bien, nos puede ir mal. Eso es como todo. Esto que decías de la zona de confort en Argentina,
que es un país difícil para emprender. ¿Qué aprendiste vos de generar este proyecto desde Argentina? Yo tengo como sentimientos encontrados porque es difícil para un montón de cosas, pero como emprendedor te da un montón de atributos. O sea, por ejemplo, para mí estamos para el negocio de Choice, en cierto punto, es como que operativamente, por ejemplo, estamos en el país más complicado de todos. O sea que si hackeamos cómo operar acá, los demás países son mucho más fáciles, a nivel, por ejemplo, operación. Entonces, al final, la dificultad que tiene el país me termina dando un skill que el otro no tiene, ¿no? O sea, acá el hecho de que la receta sea por física y que esté metido en la cobertura médica, entonces tenés que trabajar con reintegros, tenés que hacer un montón, y te pagan 60 días, entonces tengo al pibe de finance viendo cómo hacer que den los números a proyección, no sé qué, y de repente caes a un mercado donde hay receta digital, no sé qué. La verdad que la operación te la monto en 2 segundos, o sea, no es un problema. Y en cierto punto se termina transformando en un moat, porque si el día de mañana Argentina crece y se arregla un poco a nivel económico, no sé qué, anda a venir a entrar acá. Digo, no entras más. Vos, el emprendedor mexicano no tiene ni idea qué sos no sabe qué es la cobertura médica de bajo costo, digamos, ¿no? O de primera necesidad. Sabe la de alto costo, ¿no? Que es cuando choqué con el auto y me tengo que internar, eso existe en México. Ahora, OSDE no existe. Entonces, tiene que entender cómo funciona OSDE, tiene que entender cómo funciona el circuito de reembolsos, un montón de cosas. Entonces, si el día de mañana esto crece, no entra nadie que no sea argentino, en cierto punto. Y si estás acá y te estás morfando todo ese ponchazo, cuando vayas a operar a otro país, la realidad es que es mucho más sencillo. Lo que tienes es que no te vuelvas loco, que ese problema que hay acá o esa dificultad no te entretenga tanto como para que te olvides de que tenés que irte de Argentina a lanzar otro país porque el endgame está en México y en Brasil y no en Argentina. Entonces, esa es la dificultad, ¿no? O sea, no entretenerme con los problemitas de Argentina porque al final un subscriber de México para el mundo de investors y para el negocio cuenta mucho más que un subscriber de Argentina. Entonces, para mí es como que al revés. O sea, en ese sentido, Argentina, a nosotros por lo menos, nos está enseñando los procesos más complejos de todos. En México algunos medicamentos se venden sin receta, acá se venden con receta, entonces tenés que aprender a trabajar con médicos que receten, que estén matriculados, tenés que validar su matrícula. Afuera por ahí en algunos no tenés que hacer nada de eso. Y la tecnología que armás acá al final está tan pensado tan modularizada en ese sentido, porque tenés que pivotearla todo el tiempo por cualquier cambio que suceda, que cuando vas afuera tenés una tech de la puta madre súper escalable. Yo, si querés, lo veo como positivo. Después está bien, te devalúan y tu profit automáticamente te destruyeron todo el profit que habías generado. O sea, esas cosas las sé, por eso hay que tratar de diversificar y tener otros países, ¿no? Pero si me preguntás, es un lugar ideal para crear gente que se banque cualquier cosa a Argentina. Y saliendo de Choice, ¿qué valor tiene para vos la música y cantar? Así como sumé la psicóloga, hace 3 años sumé la clase de canto. Es tipo como una desconexión, está bueno. Es una mezcla de terapia y hacer algo que te gusta. Como la música como sí, yo trabajo con por ahí escuchando jazz o algo de fondo, me relaja, es como que me gusta, me relaja, es como un disfrute. Y canto particularmente lo que tiene es que es un gran laburo como de autoconocimiento, porque mucho de la técnica vocal es como conocer el cuerpo por dentro, lo que no vemos, o sea, cómo funciona la respiración, el diafragma, un montón de cosas. Mucho de calma, ¿no? De bajar un poco las revoluciones, porque si estás como muy sobreexaltado, las cuerdas vibran distinto, o sea, mucho como de introspección. Y después lo otro es que te desnuda, porque para plantarte en un escenario, yo tengo más nervios hoy en día para plantarme en un escenario y cantar que para plantarme en una call con investors o con algo así desafiante de negocio. O sea, literal, cuando me subo en el escenario me tiemblan las patas. En el momento previo es terrible los nervios que se sienten. Y entonces me ayudó también como a que otras cosas me parezcan que yo tenía como muy idealizadas, que era muy difícil. Me parece que hay algunas más difíciles todavía, como subirse a un escenario que es one shot. Vos subís, performás y no lo podés ni iterar ni fixear en el mientras tanto. O sea, arrancás a cantar y estás cantando mal y la gente te escucha que estás cantando mal y te ponen cara de culo y se terminó todo. Y te vas y te querés morir si cantaste mal. O sea, es para esa gente que te tenés que preparar, no lo podés chamullar. Si no te preparás, subís y haces cualquier cosa. Tenés que practicar, tenés que preparar, subís, si sale todo bien te vas contento y si sale todo mal, hasta te podrían chiflar, digamos, porque la gente encima
es re dura con los artistas. Es como, mira este perro que está cantando. No tienen tolerancia al artista. De todos los ámbitos, digo. Con el deportista muchas veces pasa lo mismo, ¿viste? Este patea todo el día la pelota y mira cómo a dónde la tiró. Y sí, o sea, puede pasar. Pasa que solo tiene ese partido para demostrar, o solo tenés ese coso. Entonces, mientras que por ejemplo con Investor me equivoqué con uno y por ahí le piché a otro y con el otro me iba bien, ¿no? Y es privado, nadie me estaba mirando, o sea, es como hasta más fácil en ese sentido. Pero el canto tiene como esa mezcla del cable a tierra o del disfrute de la música y de un espacio más personal, de hacer algo que me gusta. Y después tiene un nivel de exposición que la verdad, o sea, me muero de vergüenza. O sea, a veces lo sufro también. Es como, qué cagada tener que sufrir esto que me gusta, pero es terrible. No sé si es la autoexigencia o qué, pero se sufre bastante. Así que eso es como más desafío personal. Y después obviamente la guitarra y todo eso, no sé, por ahí me tiro un segundo a descansar y me pongo a tocar la guitarra y descansas mentalmente. Así que ese es como el lugar que ocupa. Igual yo soy un chamullero, en realidad la crack de la familia es mi hermana es grosísima, estudia música, toca el violín, toca el piano, toca la guitarra, el ukelele y canta, o sea, es una crack, y es productora. Así que la grosa de la música es ella, yo simplemente soy medio chamullero y lo disfruto. ¿Se te ocurre otra rutina que te sea muy funcional y nos puedes recomendar? Cosas que me sirven a mí, voy a decir. Me sirve mucho tener mis momentos de disfrute con la gente que quiero. O sea, familia, ir a cenar con mamá y papá, cual bebé. La realidad, tipo, yo estoy grande, tengo 28 años, todo, pero ir ahí y un poco de mimo y sentirse un bebé un ratito, la verdad que está bien, porque la vida del emprendedor te caga tanto a palos que a veces te querés tirar como medio ahí doblado de que te mimen un rato. Así que familia, buen soporte. Lo mismo con amigos, lo que tiene por ahí con amigos es que también le puedes combinar un poco de joda y desconexión por el lado de algo un poco más divertido, digamos, ¿no? Así que amigos, cenar con amigos, salir, hacer actividades, 100% también, o sea, que nunca te coma la vida como personal. Y a mí lo que yo hago es deporte intento hacer todos los días, o natación o el gimnasio, si puedo voy a la mañana, como para después arrancar súper arriba el día, y si no voy como para cortar, al revés, tipo son 8 de la noche y por ahí todavía no terminé de trabajar y me voy un ratito al gimnasio, desconecto y vuelvo y le sigo metiendo porque se trabaja mucho y también comer bien, por ejemplo, o sea, sentirse conforme con uno mismo, como que me siento saludable, como tratar de no sentir que estás dejando que te estás destruyendo la vida por tener que trabajar mucho, o sea, no debería ser así, ¿viste? Es como, no, hay que ordenarse, lo único, o sea, la que sí resignás por ahí a veces es, no duermo 8 horas, por ahí duermo 6, la pregunta es, ¿necesitas dormir 8? Si necesitas dormir 8, armate tu día para que puedas dormir 8. Yo con 6 estoy perfecto, prefiero una hora en el gimnasio que una hora de sueño, o prefiero una hora menos de sueño y una hora de cenar con mis viejos. O sea, la recomendación al final es como armarse su vida para que no sientas que dejas de vivir, porque no tiene que ser así. Sí, vas a trabajar un montón y está bien, o sea, no existe que no dejes la vida, no, pero como que no dejes de hacer cosas, o sea, sí, vas a tener que dejar de hacer cosas a veces, o que tengas que poner muchísimo tiempo y foco. Eso no existe, o sea, Messi para llegar a ser Messi no es que de casualidad, ¿no? El chaval entrenó un montón, se queda después de horario pateando tiros libres para perfeccionar tiros libres, o sea, no es que se iba a terminar el entrenamiento y se iba de joda, ¿no? Esa vida es chamullo, digamos. Los top performers, si tienen un desafío, le dejan todo. Pero después llegaba a su casa y estaba con Antonella y con los hijos tomando un mate, digamos. Eso también lo hace Messi, digamos, ¿no? Y sube las fotos y nos lo muestra, digamos, para que nos quede claro que hay una vida también. Entonces, eso y cada uno sabe. A mí el tema alimenticio y físico siempre me gustó estar sano, saludable, sentirme que me dicen mañana voy a jugar al fútbol y estoy físicamente listo para eso. O sea, es como que eso me pone contento. Y después la parte más como de la música y los amigos, que es por ahí más como un cable a tierra para seguir haciendo cosas que deberías hacer a mi edad, ¿no? Con 28 años tengo que seguir haciendo cosas de gente de 28 años. Y después en el medio trabajar. Está bueno porque se escucha mucho esto de dejar la vida, ¿no? Por emprender. Darlo todo y muchas veces cuentan que se resignaron relaciones, sobre todo, por elegir hacer un proyecto ambicioso. ¿Cuál dirías vos que es el peor palo que te dieron en este tiempo con Choice? Vamos a ser sinceros. La realidad es que a nivel negocio no tenemos un palazo todavía. Como un mazazo así.
Porque la verdad, toda la gente que entró desde el día 1 sigue con nosotros. O sea, pues estaba pensando en Palacio, se nos va alguien que estimamos mucho y amamos dentro de la empresa. Y la verdad que yo me imaginaba terminando el endgame de Choice de la mano con esta persona. Y eso todavía no sucedió. Así que ese puede ser un gran palazo, digamos, ¿no? O por ejemplo, no conseguir una ronda y tener que cerrar. Ese puede ser como el otro palazo. O tener que empezar a despedir gente por ese otro palazo. Todo eso no sucedió, por suerte, por ahora. Y espero que tomemos decisiones para que nunca sucedan, digamos, ¿no? O que sucedan lo menos posible. Así que por ahí los palazos no están estrictamente asociados a Choice. O sea, lo que te puede pasar es que te comas un palazo en tu vida personal, ¿no? Como que pierdas a alguien de tu familia, pierdas a algún amigo, te termine alguna relación. Es como que eso puede ser y que por consecuencia termine como afectando a Choice. Yo en el medio, terminé una relación, digamos, en el medio de mientras que construía Choice. No por Choice, así que no lo asigno a por dejar la vida por el negocio, sino como por razones más típicas de una pareja, que pueden ser momentos, desencuentros en ciertos momentos o expectativas distintas, cosas así. Pero ese sí era un palazo por una relación de 4 años y por ahí sí te pueda terminar como afectando a tu día a día. Y de hecho fue una de las causas por las cuales se me ocurrió Choice, ¿no? Digamos, porque la persona que más veía sufrir ese proceso era mi exnovia. Entonces es como que en el día a día es como que trabajas después sabiendo que parte de lo que hiciste lo hiciste por esa persona. Pero bueno, al final es como todo. Life goes on, tenés que seguir avanzando, te llevas como lo mejor de cada cosa y tratás de capitalizarlo para seguir adelante. Al final, personas en la vida de uno va a haber miles. Pero para ser sinceros, porque es más personal y es difícil también a veces contarlo, pero yo acá la tiro, digamos. Por ahora los mayores palazos que tengo miedo en realidad del negocio no tanto porque podamos ejecutar, cambiar, iterar, sea algo que no puedas controlar en cierto punto, ¿no? Y por ahí eso viene como mucho más de la vida personal. Que alguien tome una decisión o que alguien lo pierdas, no sé, es como, por eso, no sé, la muerte de un familiar, esas cosas, viste, para mí son mucho más terribles que todo lo otro. Lo otro al final es como que le veo muchas formas de arreglarlo. Y mi miedo relacionado a Choice es que algo de eso me pueda sacar de foco y por consecuencia termine haciendo que, no sé, que tomé una mala decisión, no conseguí la plata y tengo que echar gente. Pero no porque la pifiamos en Choice, sino porque algo de mi día a día me terminó generando alguna dificultad para operar en modo world class, digamos. Así que por ahí ese es mi mayor miedo a un palazo. Pero por ahora la verdad no pasó. ¿Se te ocurre un podcast y un libro para recomendarnos? Voy con el libro, que es lo primero que se me viene a la cabeza. Tengo muchos libros técnicos, digamos, y la verdad el que más disfruté es uno que no es técnico, porque estoy todo el día viendo cosas técnicas. Se llama Originals, de Adam Grant. Me encantó. Es como el mix entre lo técnico, pero en realidad más explicado como de las personas. O sea, por qué las personas distintas fueron distintas, ¿no? Y está bueno porque no lo ve desde, no, porque estudió en tal lado y no sé qué, sino más no, esta persona hacía música. Y por hacer música desbloqueó una parte del cerebro que le permitió tomar esta decisión en el negocio. O el premio Nobel de Salud había sido un economista, porque no tenía bias. O sea, te explica un montón de cosas más de por qué la vida diaria o decisiones que tomaron en la vida terminó haciendo por consecuencia que tomen alguna decisión que todos conocemos porque se hizo súper conocido el producto que terminamos vendiendo. Entonces es como que mezcla más de la vida. No solo de negocio, ¿no? Porque por ejemplo está político, sabe todo. O sea, grandes speech que nos acordemos por cómo se le ocurrió ese speech y por ahí no es que contrató al mejor storyteller, ¿viste? Lo primero que todos pensamos, porque tiene plata contrató al mejor storyteller. No. Por ahí ese día tomó un café y leyó una frase y no sé qué. Es como más de cosas que generalmente uno no sabe por detrás. Me encantó. Originals de Adam Grant. Es cortito encima, así que a los que no son fanáticos de leerlo, lo leen en 2 patadas. Recomendación, cómprenlo en inglés si pueden, porque la versión en español no está tan bien adaptada. Y podcast, la verdad, para ser sincero, no soy de escuchar tanto podcast. O sea, todavía no es un hábito que logré meter en mi vida. Estaba pensando en algunos que me hayan gustado, pero son muy similares a esta dinámica. Me había gustado mucho los que armaban los chicos que ahora están en Pomelo, el de Sin Sucursal, creo que se llamaba, que era también así bien de fintech y
y de negocio. Pero sí, todavía no logré engancharme full con el mundo podcast. Sí, por ahí consumo mucho por YouTube, más que por Spotify, por ahí. Charlas de YC, eso me re gustan porque son bastante deconstructuradas y van como directo al problema que por ahí estoy teniendo y que quiero, y que quiero resolver. Pero por ahora también, ahí sí tengo un sesgo, estoy escuchando mucho, por ahí sí, esos podcasts o video podcasts muy de negocio. O sea, por ahí hay algunas cosas que me gustaría hacer en algún momento con meter algo que no sea tan de negocio en mi día a día. Más como esta entrevista que es un poco de todo mezclado. Ni muy técnico, ni muy soft, digamos. Así que estoy ahí en busca. Perfecto. Dijo YC, Y Combinator, o sea, hay que agarrarla muy rápido, si no sabes todas las siglas en esta conversación. Cabe un glosario después del podcast. Sí, siento que va a ser un desafío porque la mitad lo hablaste en inglés, pero quiero saber qué charla de Y Combinator se te viene a la cabeza, que te haya gustado. Hay dos que me gustaron mucho. Una de la estrategia de canales, o sea, si abrir muchos canales versus agotar un canal. Esa me encantó, porque nos agarró justo en medio de la ronda con un desafío parecido a eso. Es un framework de laburo, está buena. Y después la otra que me aclaró bastante, una que decía profit versus growth, qué priorizar. Y era como dependiendo del estadio de la compañía, porque tenía más sentido priorizar growth a veces y en otras profit. Esas están buenas, digo, recomiendo dos porque son cortitas, como para y no es un video de 40 minutos, porque hay algunos de YC que son larguísimos. Esas son cortitas y van como directo al dolor que por ahí estás teniendo como emprendedor, y sobre todo en estas etapas como las que estoy yo, que es en etapa temprana, digamos. Esas dos me gustaron. Esas están buenas. Con todo lo que pasó hasta ahora, ¿qué le dirías al Franco hace 5 años atrás? Que tiene todo claro, que lo que pensó está bien, que vaya por ese camino. O sea, todo lo bueno y lo malo que va a avanzarle, o sea, literalmente todo lo que me pasó tuvo un sentido. Digamos, no hay una que... ¿Viste cuando le buscas, ¿por qué me estará pasando esto? Literal a mí me pasaron porque iba a terminar emprendiendo. O sea, entré y nos echaron a los 6 meses en el primer startup. En algún momento ibas a tener que pasar momentos difíciles en startup. No me gustó la visión en el segundo, en algún momento le podía pasar eso a tu equipo. Tener mucho foco en la visión, comunicala. Entré a una empresa difícil como Garba, que dependía mucho del negocio argentino, en algún momento vas a tener momentos difíciles. Llegaste al Leadback pensando mecatrónica y te mandaron para administración. Perfecto, te guiaron bárbaro. No. Le diría como que siga por ahí y que disfrute. Eso sí, que por ahí lo empecé a entender un poco más al final. Que disfrute porque está pasando cosas que no le pasan al común de la gente. Y por ahí el día a día se lo termina comiendo eso. Sí, por ahí le diría que disfrute más. No, pero que el camino lo haga como lo tiene pensado. ¿Dónde te podemos encontrar en internet para quien quiera conectar con vos y con tu trabajo? El lugar donde más respondo y real, si me escriben respondo todos, hasta los que hola no quiero eso porque no me interesa, o hola no puedo, es LinkedIn. Si me encuentran en LinkedIn, ahí respondo todo. Los acepto al toque, no es que acepto a algunos y otros no, ¿viste? Hay gente que es re clasista con eso. Yo acepto a todos, que me escriban todos, y lo que sí priorizo después cuando tengo tiempo para responder y todo, pero trato de responderles a todos. Si les paso mi calendar, agendamos un meet, o les paso mi celular, no sé, todo el mundo tiene mi celular, no tengo problema en eso. Es bastante fácil de llegar a mí. ¿Cómo cerramos este capítulo? ¿Qué palabras finales, puede ser palabras o pensamientos finales, que hayan quedado en tu cabeza, y puede ser un último mensaje a quienes nos escucharon hasta acá? Para mí la más importante, así como tipo palabras, propósito es uno. Tengan en claro cuál es su propósito, o sea, o traten de buscar como qué los mueve en esta vida que van a tener en el planeta Tierra, o bueno, si es por Elon Musk, capaz es en otros planetas más, pero tengan claro qué es lo que los mueve. Lo que los mueve, si no es un negocio, no está mal, la primera, ¿no? Pues es como, si quiero dedicarme a la música, dedícate a lo que te mueva, porque si te mueve, vas a dejar como todo. Entonces, el propósito personal, y si encima ese propósito personal tiene como un propósito de la comunidad, vas por el camino súper indicado. O sea, metele el triple, porque no hay nada más lindo que la otra palabra así como grande, es impacto. Que generar impacto. Cuando vos generás impacto,
te sentís muy bien, digamos, es como, está muy bueno. La otra palabra es acompañado, por ahí, ¿no? No solo, nada lo van a poder hacer solo, eso seguro. Digo, desde el team building para el negocio, pero también desde lo que les dije, familia, amigos, no sé, un psicólogo, o sea, acompañado, es más fácil, acompañado, rebotás, te generan más ideas. Y la otra es foco y ganas, porque si hay alguien al lado que tiene el mismo propósito, la misma idea y el mismo equipo, pero él le mete 8 horas y vos le metés 5, digamos, si los dos son igual de eficientes, te va a ganar, digamos, porque al final hard work es tipo lo necesario, hay que laburar en ese sentido. Entonces, a igualdad de condiciones, a igualdad de conocimiento técnico, a igualdad de equipo y igualdad de todo, que es más común de lo que creemos, porque somos un montón de humanos, digamos, viviendo, el que le meta más tiempo posiblemente te gane, ¿no? Estamos hablando como que la eficacia en ese tiempo es igual, bueno, el que le meta 5, le meta 8, o sea, vas a tener que trabajar duro, eso seguro. Vos hoy entras a Coso y vas a ver la noticia de que levantamos la ronda y parece que es toda una joda y que es fácil y que nos estamos volviendo millonarios. Nada que ver. Nada que ver. Estamos trabajando un montonazo, estamos metiéndole a full a esto, estamos lejísimos de ser millonarios. De hecho, si trabajás en la relación de dependencia, seguramente ganaría el triple trabajando para afuera, remoto, todo. O sea, no estamos acá por la plata, no estamos acá por ser famosos. O sea, la gente generalmente cuando vos veas eso está ahí porque tiene un propósito. Y el propósito que persiguen por ahí tiene tanto impacto y es tan bueno que se transforma en un negocio gigante y por consecuencia terminan teniendo un gran ingreso, digamos, ¿no? Pero no pensamos choice para hacernos millonarios. Pensamos choice porque me volvía loco que el turno ese de 30 días y ir a la farmacia. y después se fue transformando en un negocio. Entonces es como propósito, impacto, acompañado, trabajo duro. Si querés, esas creo que hacen como un rápido resumen. Impresionante. Fran, muchas gracias por abrir y compartir todo esto. Creo que estuvo espectacular. Bueno, estaba buenísima la dinámica, me gustó, es bastante distinto a otras. Así que mil gracias por la invitación y obvio, nada, ya saben ahí cualquier duda, consulta de lo que hayan escuchado en este hermoso podcast, que me pueden escribir ahí por LinkedIn y obvio, abierto a compartir. Otra enseñanza es re colaborativo esto, o sea, si tenés algún tema, algo, preguntarle a alguien que seguramente ya lo pasó y te dice cómo hackear eso, o te guía un poco. Así que ahí abierto a colaborar y nuevamente mil gracias por la invitación. Gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés alguna amiga o amigo que le pueda gustar esta entrevista, reenviáselo, que nos ayuda a crecer. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y podés mandarnos cualquiera de tus comentarios por las redes sociales en @tienequehaberalgomás. Nos vemos la próxima.